presento a María Ángeles Amado, que es la directora general de Accesibilidad y Centros, que nos va a dar la bienvenida y nos va a presentar a Iraide. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todas las personas que habéis decidido aprender y participar de esta jornada y de esta conferencia. En primer lugar, quiero trasladaros también el agradecimiento a todas las asociaciones y personas que están construyendo este protocolo, que, como no nos cansamos de decir, es un protocolo que queremos lanzar a través del mensaje del trato amable, del trato amigo y el trato adecuado a todas las personas, ¿no? Construir nuestra región desde lo que siempre ha sido Extremadura y espero que siga siendo, que es esa tierra acogedora, a través también del propio lenguaje y de cómo nos dirigimos hacia las personas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Quiero aprovechar estos minutos para hacer He tardado 5 minutos. Un pequeño balance de los trabajos que se están desarrollando. Ya sabéis todos los grupos que tuvisteis habéis tenido reuniones a primeros de octubre y a través de esas reuniones sí que hemos detectado que algunos de los títulos iniciales no estaban todavía nutriéndose, por eso le hemos pedido la colaboración a la Agencia Extremeña de Cooperación, a la Dirección General de Acción Exterior, que están colaborando en uno de los títulos, el título 9, que denominamos en su momento Comunicación más allá de las fronteras por un mundo sin barreras, que, como sabéis, Extremadura siempre tiende esos lazos hacia Europa, Iberoamérica y Portugal, y creemos que el trabajo que nos van a aportar nuestros compañeros y compañeras colaboradores va a ser interesante. También colabora Fundación Ciudadanía. Por tanto, mi agradecimiento. También a UPEZ por seguir con ese trabajo tan organizado y metodológico, y también por hacer el lanzamiento a todas las asociaciones para recabar esas historias reales, las historias que nos cuenten las personas asociadas o personas que nos puedan hablar de cómo han vivido el trato que han recibido por parte de la sociedad o de las administraciones. Sabéis que habéis recibido un correo para que aportéis y construyamos también dentro del propio protocolo un apartado que sea esas historias reales y esas experiencias innovadoras. Agradecer a la Asociación Victoria Kent, que ha pedido la participación también, con lo cual vamos a tener ya casi 45 asociaciones que están participando, así que también nuestro agradecimiento. Y luego contaros que en todo este proceso nos parecía muy interesante el poder nutrirnos de la experiencia y la participación de agentes expertos, ¿no? En este caso hemos invitado a participar en nuestro protocolo a Iraide Ibarretxe Antuñano, que es catedrática de Lingüística General por la Universidad de Zaragoza y miembro electo de la Academia Europea, en la sección lingüística. La conocimos, en este caso la Dirección General la conoció a través de un programa, el programa de Carles Mesa, que se emite los domingos por la mañana en Radio Nacional, y que desde aquí os invito a que lo escuchéis, porque hay una sección que habla de la lengua, ¿no? Y tuve la suerte de escucharla, y creo que puede ser una persona clave para que nos ayude a construir el título 8, que nosotros inicialmente lo habíamos titulado como Aproximación al lenguaje no verbal, pero creo que después de la conferencia que nos va a dar hoy, será muy oportuno cambiar ese título y por supuesto, aprender de todo lo que nos pueda trasladar. Es investigadora, y su investigación gira en torno a la relación entre el lenguaje multimodal, la cognición y la comunicación desde una perspectiva cognitiva, tipológica y psicolingüística. Y creo que va a ser muy gratificante, Iraide,
transportarte, aunque sea a través de la pantalla a Extremadura, aunque ya sabes que tienes invitación para venir cuando quieras y podamos poner en práctica el protocolo de buen trato hacia las personas que nos visitan. Así que, bueno, mi agradecimiento a todas las personas que estáis haciendo posible este proyecto colectivo regional y le doy el paso a Iraide, que estaremos todos deseando escucharla. Vale, buenos días a todos, a todas. Y bueno, lo primero, antes de empezar ya a montar pues la pantalla, me gustaría dar las gracias, bueno, a todo el grupo de personas que estáis detrás de esta iniciativa. Empiezo por María Ángeles, como directora general, y por esa invitación, ¿no? Y por haberme escuchado. Así que también gracias a Carles Mesa y a Estrella Montolío, que hablaré con ellos y les diré que el programa tiene sus frutos. Y también a todo el grupo, ¿no? De AUPEX, con Carmen Cabanillas, ¿no? Un poco a la cabeza, que es con la que hemos estado un poco trabajando, y bueno, a todos los que estáis por detrás, y a Patricia, que nos ha presentado, ¿no? Para mí es un placer. Cuando recibí el primer mensaje, ¿no? de Carmen, dije yo protocolos no he trabajado nunca desde este punto de vista, ¿no? Pero cuando tuvimos una reunión y vi lo que era y leí un poco la iniciativa, no solo me parece, y ya se lo he comentado, ¿no? al grupo, extremadamente importante y muy, no sé, me sorprendió gratamente, ¿no? el que este tipo de protocolos estén en marcha y sobre todo que toquen diferentes ámbitos, ¿no? Es cierto que yo soy más, ¿no? para el artículo 8, ¿no? Para la parte octava, que es un poco el lenguaje multimodal. También explicaré, bueno, espero que no haga falta explicarlo más que al final de la charla, por qué no lo llamo lenguaje no verbal, pero es un placer, y solamente creo que puedo agradecer, bueno, pues el formar parte de este protocolo tan rompedor y además tan innovador, y a todos los que estáis ahí detrás, pues por esta charla, ¿no? Como os ha explicado Patricia, voy a intentar que dentro de lo posible, ya que estamos online, aunque recojo la invitación y seguro que alguna vez nos vemos por Mérida, voy a intentar que sea lo más interactiva posible, así que sí que podéis contestar. Haré preguntas que yo supongo las respuestas, no lo sé. Los lingüistas siempre tenemos unas dotes adivinatorias por ahí, más que nada porque son preguntas, ya sabéis que el lenguaje afecta a todos los seres humanos y muchas veces reaccionamos de formas muy parecidas. Entonces, bueno, he de confesar que no es la primera vez que hablo de lenguaje multimodal, entonces, bueno, más o menos puedo intuir algunas de las respuestas, aunque siempre es sorprendente lo amplio y toda la variedad de posibles respuestas que hay. Así que, sin más dilación, para no entretenernos mucho, que siempre voy a empezar a compartir. A ver, ahí está. Yo creo que lo veis, ¿no? Me parece que está bien. ¿Sí? ¿No? Vale, entonces, bueno, el título, en una hora voy a intentar pues, resumir, por así decirlo, qué es, ¿no? el lenguaje multimodal y sobre todo, y quizás para este tipo de protocolos y bueno, para la vida en general, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Así que lo primero de todo, quería daros las gracias a todos los que habéis participado en esta mini encuesta en Mentimeter. Lo he chequeado 2 veces, ya vais a ver que va a haber como 2 grupos de respuestas hace una semana y justo ayer por la noche, así que bueno, muchas gracias a todos, porque este tipo de encuestas no solamente es, por supuesto, para romper un poco el hielo, ¿no? Pero a veces es también para ver un poco qué es lo que las personas no pensamos, en este caso sobre la multimodalidad, porque realmente no es que sea un tema desconocido, quizás el nombre de multimodalidad sí, pero el lenguaje no verbal está a la orden del día y como suelo comentar, a veces hemos comentado antes de empezar, ¿no? en directo, vais a cualquier librería y seguro que tenéis un montón de libros, casi de autoayuda, de cómo ser un buen comunicador, la comunicación no verbal, ¿no? y ese tipo de aspectos. Eso es la parte de marketing, un poquito superficial de lo que realmente implica, desde un punto de vista, por supuesto, lingüístico, ¿no? y de psicolingüístico en este caso, la multimodalidad, no solamente para la comunicación, sino para la cognición. Así que, bueno, las respuestas en esta primera recogida
estaba ya como 12 respuestas y lo más interesante es que si os fijáis, esta es la de hace una semana y si veis la de ayer a la noche, pues bueno, ha cambiado un poquito, ¿sí? Porque hay más gente, hay unos 27, 25 por ahí personas que han contestado, pero más o menos las respuestas son bastante similares. Si sabéis un poco cómo funcionan, ¿no? Si estuvieran aquí los porcentajes sería que ninguno de estos aspectos nos parece, ¿no?, importante o no nos fijamos cuando hablamos con una persona, y cuanto más hacia este lado, ¿no?, hacia la derecha en mi pantalla, ¿no?, los porcentajes, pues mayor impacto o mayor importancia tiene estos aspectos en una conversación. Bueno, en los últimos datos, que son los con más gente, por lo tanto se supone que reflejan mejor la opinión general, voy a ir un poco repasando, porque cada una de esas frases, por así decirlo, representa un aspecto distinto de lo que se llama la comunicación no verbal. Voy a utilizar el término clásico para que veáis un poco, ¿no? Bueno, lo primero, ya veis por los colores, todos estos sistemas que tenéis aquí son los que componen en general lo que es el lenguaje, ¿sí? Llamémoslo multimodal o, si queréis, lenguaje verbal y no verbal, ¿no? La primera, las palabras que uno usa, es lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Y es la parte oral, lo que yo estoy haciendo ahora, si me escucháis. Por supuesto, a veces también pensamos que las lenguas son escritas y realmente la escritura es algo que hemos aprendido, algo que hasta hace muy poco tiempo en la mayoría de las lenguas no había testimonios escritos, y es algo que, bueno, hemos creado un nuevo canal, ¿no?, de plasmación de lo que decimos, pero el lenguaje inminentemente es oral, por lo menos en la mayoría de las lenguas del mundo desde siempre, ¿vale? Pero bueno, cuando utilice, también aviso, cuando en esta charla utilice palabras, me estoy refiriendo a todos esos aspectos, no sé si llamarlos tradicionales, pero todos los que habéis hecho alguna vez algún curso de lengua, ¿no?, o de habéis estudiado una lengua diferente, pues todos esos aspectos yo lo voy a, ¿no?, la sintaxis, la morfología, etcétera, yo lo voy a meter ahí para hacerlos cortito con palabras, ¿no? A eso me refiero. Bueno, ese sería el sistema oral. Si habla alto o bajo, este es ¿no?, la altura de si habla bajito, si habla alto, eso sería, que pertenecerá, como vamos a ver en la última parte de la charla, al sistema que se llama vocal. A veces también paralingüístico, pero a mí los paras y los extras no me suelen gustar mucho porque no suelen reflejar realmente la realidad, sino la opinión de una corriente, ¿no?, teórica u otra, ¿no? Lo siguiente que tenéis es si se me acerca mucho al hablar, ¿no?, la distancia que hay, eso sería la proxémica, ¿no? Si mueve las manos al hablar, esto sería toda la parte kinésica, ¿no?, o cinética, depende, las dos se pueden decir, ¿no? Si os habéis dado cuenta, aunque estemos online, vais a ver que yo las manos las muevo bastante, pero no solo las manos, acabo de levantar las cejas, o si veréis la postura, ¿no?, ahora estoy más inclinada o más recta, dependiendo un poco, pues bueno, en este caso la distancia con el ordenador y la pantalla, ¿no? Bueno, el aroma que desprende es el sistema olfativo, que aunque no os parezca, también es un sistema de comunicación y también interviene. ¿Cuánto tiempo habla? Si se pasa esa conversación y está todo el rato hablando y no deja interrumpirse, o si interrumpe continuamente, o si está callado, o cuánto tiempo, ¿no?, si deja o respeta el turno de palabra. Esos serían esos aspectos del dominio, ¿no?, de la organización del tiempo, que es el cronémico. Si comete errores gramaticales, esto sería también con ese sistema oral. De hecho, es algo que, bueno, habéis puntuado bastante alto y siempre puntúa bastante alto, ¿no? Y de hecho hace unos meses, hace poquito en prensa, se hizo muy viral una noticia de un grupo de investigación, de hecho, de la Universidad de Alicante, que había visto, ¿no?, que en las relaciones en kinder, ¿qué es lo que más se fijaba, ¿no?, la gente para, pues, darle al like o no? Y uno de ellos eran los errores gramaticales, especialmente en las mujeres, ¿no? Quizás lo importante de los errores gramaticales sería, y eso sería tema para otra charla, ¿a qué llamamos errores gramaticales? Porque parece que hay una variedad única, buena, y el resto son peores, ¿no? Y realmente eso es una completa falacia, ya que cualquier lengua va a tener una variedad estandarizada que se usa en unos contextos más formales, y luego vamos a tener lo que se llaman las variantes dialectales propias, ¿no?, de cada área, que pueden ser desde un barrio hasta pues toda una comunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos juicios de que es un error gramatical, porque a veces puede serlo en una variedad, pero no en otra, ¿no? No vamos a hablar mucho de esos errores gramaticales en la charla, ¿no?
Y bueno, la última sería pues al saludarme, ¿no? Si me da 2 besos o un apretón de manos. Eso, fijaros que hay contacto, ¿no? Y eso sería el sistema táctil. De todos estos sistemas, fijaros, a mí me sorprendió, bueno, me esperaba, pero no pensaba que todos eran tan importantes para vosotros. Fijaros que pasan de la mitad, ¿no? Eso quiere decir que cuando estáis en una conversación, una interacción y el lenguaje realmente es interactivo. Otra cosa es que lo grabemos o que lo leamos, pero muchas veces, y en la mayoría de los casos, es interactivo o surge de la interacción. Y lo interesante de todo esto es que de esos sistemas verbales, que ya veis por dónde va la idea de por qué no me gusta mucho lo de no verbal, sino que de todos estos, uno de ellos es que se ha representado siempre como el más importante y el resto como accesorios, como lo no verbal. Y realmente de todas estas afirmaciones que parece que son importantes para vosotros cuando estéis en una conversación, solo 2 de ellas tienen un poquito que ver con ese sistema central. Bueno, en la segunda pregunta que teníais era ¿qué opináis de? Aquí tenéis también las 2 tandas de recogida de datos, la semana pasada y la de ayer. Y bueno, sí que varía un poquito, se ha normalizado un poco. La verdad es que, egoístamente hablando, esta primera transparencia era muchísimo mejor, estos resultados para lo que os voy a decir, pero bueno, porque pasaban, ¿no?, del 2,5 la mayoría de los casos, y ahora ha bajado un poquito, pero sigue un poco, me sirve, ¿no? Me alegro que no sea tan extremo, pero me sirve para lo que os voy a comentar ahora, que es realmente lo que vengo un poco a contaros, más allá de la terminología o de qué pensamos los lingüistas o qué sucede, que yo creo que es un poco lo importante, ¿no? Fijaos que aunque en la transparencia anterior comentabais que pues lo alto que se hable, toda la parte de si se acerca, si nos da la mano 2 besos, ¿no? Todos esos aspectos eran para vosotros fundamentales cuando tenéis una interacción, ¿no?, una comunicación con otra persona. Aquí ha bajado mucho esa importancia, ¿vale? Y me explico. En esta tabla, si veis, ¿no?, era totalmente en desacuerdo y totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, si repasamos un poco, la mayoría de estos casos lo que os está diciendo o incitando, ¿no?, a decir es que todo lo que no sea esa parte oral, es decir, las palabras, pues es algo accesorio y que, bueno, que si está que muy bien nos ayuda, pero que si no está tampoco pasa nada, resumiéndolo mucho. Quizás la única que está donde tiene que estar, ¿no?, es que podemos comunicarnos sin gestos, pero no sin palabras, y ahí sí que estáis en desacuerdo, ¿no? Sobre todo si hay compañeros de lengua de signos, sean gestos o signos, es decir, más o menos convencionalizados y que formen un sistema lingüístico como son las lenguas de signos, sería bastante, no sé, injusto, ¿no? Pensar que eso no es, que podemos hacerlo, ¿no?, sin palabras. En fin, lo que yo he organizado en esta transparencia, pues es toda la primera parte. Vamos a ir un poco deconstruyendo, no sé si eliminando, pero al menos deconstruyendo lo que he llamado mitos, y se puede llamar falacias, se pueden llamar creencias o se puede llamar prejuicios al fin y al cabo, pero bueno, vamos a llamarlo mito, que queda un poco más misterioso. Y también porque parte de una idea de no se sabe cómo, y eso es lo que parece que se cree popularmente, aunque a lo mejor luego cuando se indaga de dónde procede, pues no lo está. Bueno, el primer caso, el de la entonación de una frase añade alguna connotación, pero lo importante son las palabras y la entonación pues está ahí, pero da igual. Es uno de los primeros mitos, y ya veis que en todas os voy a preguntar seguro. Así que el primer mito que vamos a deconstruir es ese, ¿no?, el que la entonación en este caso pues solamente es algo accesorio, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de lo que en un momentito os explicaré como una construcción, ¿no?, que sería una estructura lingüística multimodal. El segundo sería esta idea de que los gestos son universales, algo extremadamente común, ¿no? Y he puesto la coletilla esa del sí y el no, porque, por un lado, parece que todas las lenguas del mundo tienen que tener, ¿no?, algún tipo, aparte del verbal de sí o no, algún tipo de, no sé, de indicador cinético, es decir, algún gesto o algo para decir sí. Lo curioso es que tampoco hay que irse muy lejos para ver que no, es que ni siquiera el sí no es universal. Nosotros si hacemos sí
no, y resultaría, intentadlo, cuando estéis mirándome ahora, decir sí, así, sí, y decir no, así. Se nos hace extremadamente complicado, pero en otros lugares en Europa, en Bulgaria es el caso típico que se menciona, lo hacen así. Por lo tanto, asumir que todos los gestos son universales es otro de esos grandes mitos que hay sobre, en este caso, sobre la gestualidad. Otro de los mitos que también me gusta bastante, yo suelo trabajar, ¿no?, en el área de semánticas, el significado y las palabras y así, entonces me gusta mucho porque lo que se dice, ¿no?, en la frase es, al contrario que las palabras, los gestos son ambiguos y por eso dependen del contexto. Y claro, hablando de ambigüedades y contextos, yo no voy a decir nada más, salvo que en el tercer mito vamos a ver que este sí también es otro de esas grandes falacias, pensar que las palabras no son ambiguas y que no necesitan contexto y que tienen un significado inmanente denotativo universal para todo el mundo. Vale. La siguiente que tenemos, bueno, las dos siguientes, ¿no?, resumen un poco, y ya veis que en este caso en concreto he dejado un poco de lado los otros sistemas, pues el olfato, el tacto, y me he centrado más en la parte de la entonación y de la gestualidad, porque por un lado son los que están mejor estudiados y me puedo atrever a decir incluso mejor y más integrados en cualquier sistema lingüístico, es decir, cuando se estudia una lengua, estos elementos entran en más o menos cantidad. Y sobre todo porque la gran mayoría de los estudios psicolingüísticos y lingüísticos, ¿no?, sobre esos aspectos del lenguaje no verbal, mejor dicho, multimodal, pues han centralizado en esos aspectos, ¿vale? Y bueno, aquí es un poco la parte también central, que a veces se piensa que es comunicación, ¿no?, multimodal o comunicación no verbal, como si fuera solamente algo que interviene en la interacción sin más, pero también vais a ver que todos esos sistemas, como el lenguaje mismo, no solamente es comunicar, es una de las opciones que hay, de las funciones que tiene, sino también en todo lo que tenga que ver con el pensamiento, ¿no? Y el lenguaje es cognición, crea cognición y se basa en la cognición. Entonces, también todos estos aspectos van a intervenir en nuestra manera de comprender, o sea, lo que nos cuentan, y también en nuestra manera de producir pues pensamientos a través o codificarlos a través de los sistemas lingüísticos que cada uno tenga. Así que, bueno, sin más dilación, llevamos un rato y es la introducción, pero básicamente esta va a ser la charla entera. En realidad, lo que muestra un poco estas respuestas que habéis dado, que ya os digo que por otro lado son normales, es lo que en esas dotes adivinatorias que os decía al principio de la introducción, es lo que esperaba. Parece que lo que creéis que importa, que sería la primera pregunta, y lo que os han dicho, nos han dicho, hemos aprendido, ¿no?, que importa, pues parece que no están muy en acuerdo, ¿no? Y muchas veces cuando lo que un hablante, ¿no?, alguien experiencial, ¿no?, alguien tiene una experiencia en cualquier dominio, dice una cosa o intuye algo y la teoría va por otro lado, a veces hay, al menos, no sé si al final llegan a un acuerdo, pero desde luego que hay que profundizar en por qué lo que piensa un hablante, en este caso, que es importante, y lo que hemos oído que es importante, no coinciden tanto. Y eso es un poco la charla, ¿no? Por eso, la charla la voy a dividir en dos partes. Y la primera va a ser esos mitos que os he ido explicando, ¿no?, rompiendo esos mitos sobre lo no verbal y pasar, ¿no?, al concepto de lenguaje multimodal. Y en la última parte va a ser explicaros un poquito brevemente, y aquí va a ser quizás la parte también más también interactiva, en qué consisten esos sistemas multimodales que os he presentado al principio, desde lo vocal hasta lo táctil, ¿no? Y finalmente será una pequeñita reflexión de por qué son importantes, ¿no? Bueno, y ya la respondo ahí, ¿sí? Porque estamos rodeados de multimodalidad, y no de una, de varias, y no es algo superficial, sino como veremos al final, algo que influye y que tiene que ver con la cognición. Bueno, entonces vamos a empezar rompiendo mitos, y aquí va, ¿no?, el primer mito es que las palabras bastan, ¿no? Y vamos a revisar un poco, no sé qué tal andáis de gramática española, pero a continuación os voy a poner dos palabras que forman una frase,
Y la pregunta va a ser muy sencilla. Podéis ponerlo en el chat o decir, o bueno, como veáis, ¿no? Os voy a poner estas dos palabras y la pregunta es, ¿pensáis que esta frase es gramatical? Gramatical en el sentido de siempre, ¿no? De una oración gramatical bien construida en español. Y estas son las dos palabras. Comer, Javier. O sea, son las dos palabras. ¿Pensáis que es una oración correcta? No sé si me decís algo. Si no, a ver, ya veo en el chat. No es una oración al uso. ¿Por qué pensáis que no es correcta? Aquí si sabéis, los que os atrevéis a dar un juicio gramatical de por qué es incorrecta. Esto es gramatical, ¿eh? ¿No se ha conjugado el verbo? Sí, exactamente, sí. Bueno, os voy a... el verbo, no, pero la entiendo. Vale, el que dice la entiendo luego retomaré, ¿no? Esa... Vale. Bueno, realmente es una oración agramatical tal cual, ¿no? Con esas palabras, porque efectivamente, ¿no? El verbo tiene que estar conjugado. Si Javier es el sujeto, aunque esté pospuesto, les parece saber si puede ir delante, detrás, da igual, en teoría no puede ser el sujeto de un verbo sin conjugar, o sea, decirlo así, ¿no? De una forma no personal. Pero, claro, aquí viene la parte, si solamente juego de las palabras, eso es una oración absolutamente gramatical. Pero, si... A ver, ¿qué me pasa aquí? Ahora, si le añadís entonación, le añadís pausa, entonces esos rasgos prosódicos, que hoy en día en cualquier clase de sonidos de fonética y fonología, la prosodia es parte integral, pero todavía se oye que es algo extra. Bueno, si no le ponéis esa... ¿Comer, Javier? Javier no come, Javier devora. Comer, Javier. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que está comiendo? Pues si come fatal. Fijaros que solamente con el añadirle esa entonación, ascendente, descendente, lo que queréis, esa pequeña pausa, lo que se convierte es en una oración, desde luego, gramatical. Lo que pasa es que, claro, tenemos que salir de ese encorsetamiento de que todo lo gramatical solamente tiene estos aspectos verbales, ¿no? De estas palabras conjugadas. Y esto es un concepto bastante, bueno, novedoso, por lo menos en estudios tradicionales, de lo que es una construcción, es decir, es un elemento, es un emparejamiento, si queréis, entre la forma y el significado, pero esa forma no solamente son las palabras, el verbo conjugado, el sujeto tiene que, ¿no? Todos esos aspectos, sino también todos esos otros elementos. Entonces aquí con la multimodalidad, en este caso con la prosodia, dos palabras que son realmente, gramaticalmente están mal, se convierten en una construcción que yo creo que además es frecuente, ¿vale? Esa sería entonces la conclusión, si queréis, a eso. Es que no, la entonación no es accesoria, sino que también aporta significado, exactamente igual que las palabras. Muchas veces también esto viene de esas características, ¿no? de esa parte de venir en el caso del español, por ejemplo, de una lengua que está escrita hace mucho tiempo, nos enseñan siempre todo escrito, y lo escrito realmente es lo más poco natural que hacemos los seres humanos con el lenguaje. Vamos con el siguiente. Bueno, la universalidad, eso de que todos los gestos son iguales. Y os voy a tengo como dos retos, por así decirlo, y uno de ellos es que quiero que empecéis a contar con los dedos. No os voy a dar oportunidad para, bueno, si queréis en el chat podéis hacerlo, pero quiero que empecéis a contar y que os miréis las manos, ¿no? Como, si vais a contar, pues cómo empezáis, ¿no? Como con las manos, ¿vale? Bueno, una de las preguntas es ¿por qué dedo habéis empezado? ¿Sí? ¿Habéis empezado por este? ¿Habéis empezado por este? ¿O habéis empezado por este? A ver, que veo respuestas en el chat. El meñique. ¿Ah? ¿Por el meñique? ¿Habéis hecho así? ¿O habéis... ¿Ah? ¿El dedo gordo? Vale, vale. ¿Cuánta gente por el meñique? Qué interesante. ¿Ves? Esto es lo que tiene el directo, que te sorprende. Claro, si empezáis a contar con la derecha, 5 sería así. Ahora, si empezáis a contar del 1 al 10, fijaos que no os he dicho nada a propósito, empezaríais con 8. Bueno, cualquiera de esas opciones es buena, ¿eh? No hay ninguna regla que diga, está prohibido esa gramatical contar con el meñique o con el índice o con el dedo gordo. Pero lo importante, y aquí viene la parte interesante, es que normalmente, por eso decía los que habéis empezado con el meñique, es bastante característico de culturas orientales,
En América se suele empezar por el índice y en Europa se suele empezar, y fijaros que hablo en tercera persona, se suele empezar por, o en tercera o en impersonal, ¿no? por el dedo gordo, sobre todo si vais a contar hasta 10. ¿No? ¿Vale? Sería esto. Entonces serían sistemas que se llaman lineales, ¿no? Vamos de uno y pasamos al otro. ¿No? Bueno, más cosas. ¿Por qué mano habéis empezado? ¿Sí? Aquí, claro, si os hubiera dicho del 1 al 10 contar con los dedos, no sé si habéis empezado los que me que con la mano, si sois diestros, ¿no? Con la mano derecha y luego con la mano izquierda, o si hubierais empezado pues con el dedo gordo desde la mano izquierda, ¿no? Esta es mi izquierda, hasta y hacia más. ¿No? Hay diferentes posibilidades. El caso es que en este tipo de sistemas lineales como el nuestro, nos da igual. Esto es la propiedad transitiva. Da igual donde empecemos, que no pasa absolutamente nada. Pero eso no es así siempre. Fijaros que, y esto es un caso también muy típico, no digo nada así novedoso ni descubriendo nada nuevo, en Maharashtra, en India, es importante. No se puede empezar con una mano o con otra. Sigue siendo lineal, pero es bidimensional, porque en una de las manos son las unidades, del 1, 2, 3, 4, 5, y en la otra son las decenas. Por lo tanto, ya estáis viendo que el sistema es un poquito más complicado y no vale cambiar de mano para contar. Algo un poco diferente a lo que hacemos, por ejemplo, nosotros aquí. Pero bueno, os he presentado dos sistemas, uno que se llama lineal, ¿no? Que va simplemente uno sigue, ¿no? Esa linealidad, y el otro que es bi, porque son como dos manos independientes. Y ahora os pregunto, no sé si alguno sabe qué significa este gesto que tenéis aquí. Es un número. Izquierda, de estos y diestra, estoy leyendo el chat también. Luego los leeré también más. No. Yo lo veo como un saludo surfero, sí. ¿No? El hacer así, sí, con el movimiento. Ahí he visto a alguien que sí. Bueno, fijaros, alguien lo ha respondido, que es el número 6. Y es cierto que este símbolo que tenéis, y a mí el doblar los dedos se me hace complicado, igual que si sois trekkies y hacéis lo de, ¿no? El dedo es complicado, no es fácil. Es el número 6 en el sistema mandarín. Es un sistema que se llama simbólico. Fijaros que aquí no hay nada, o bueno, un poco la teoría, por lo menos con el número de dedos que tenemos. Sí que parece que representa, ¿no? el ideograma. Pero lo importante no es casi la anécdota de que esto es un 6, sino, o que tienen, ¿no? Del 1 al 5 es un sistema como lineal, ¿no? Así como el nuestro, y luego ya es un sistema simbólico, es decir, que parece que no hay mucha relación entre el número de dedos y lo que cuentan para el resto. Bueno, y aquí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Solo hasta 10? ¿Hasta qué número? Ya veis que con esto nosotros sí que tenemos 10 y luego, no sé, a veces esto es ¿no? más allá, pero no podemos contar más. En cambio, en muchísimas lenguas del mundo, aquí son los ejemplos, ya os he dicho que son los más típicos. Por ejemplo, en la India el sistema con lo que los niños de hecho aprenden a contar con los dedos, los nuestros aprenden así, ¿no? Si veis a un niño pequeño contando, cada uno de estas divisiones que tenéis ahí cuenta, entonces pueden contar hasta 20. Fijaros que ya en una mano ya tienen 20, si lo juntan con la otra son más, y si lo juntan con el otro sistema aún más. Y bueno, tampoco, y esto es una foto típica que suele poner, ¿no? De la antigua Roma, donde también tenían, parece que tenían, ¿no? Un sistema bastante complicado de numeración. Esta información, parte de ella la tenéis de este documental. He puesto aquí, aparte de la web, un código de barras, pues es un cortito, un documental muy cortito, o sea, es un corte, un podcast casi, donde se explican muy bien, además muy visual, este tipo de sistemas. Bueno, ¿qué pasa y por qué es importante, ¿no? Estos aspectos de contar con los dedos más allá de estas anécdotas, ¿no? Bueno, no sé si conocéis esta película, es de Tarantino, de Malditos Bastardos, y también se hizo bastante famosa por una escena, supongo que a lo mejor la conocéis, pero básicamente es pues durante la guerra en la Francia ocupada, ¿no? Ahí este es un bar donde se reúnen los alemanes, y ahí el que tenéis en la pantalla, ¿no? Pues es un inglés, me parece que era,
que se hace pasar por alemán, tiene un alemán perfecto y bueno, es un espía, básicamente es eso, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar el clip, está en la versión original, es decir, aquí hablan en alemán y hay subtítulos en inglés, se oye mal, así que no os preocupéis que luego lo demás se va a oír bien, es un clip de YouTube, entonces tiene un poquito de mala calidad, pero quiero que os fijéis, ¿no? en las caras y sobre todo en las manos. Hasta ahora se lo estaban pasando bien, ¿eh? Eran todos así. Es un juego de beber. Entonces, bueno. Es war ein Scherz. Scherz? Nein, natürlich störe ich. Natürlich störe ich. Meine Herrschaften, gestatten Sie, dass ich Ihnen nachschenke und dann werde ich Ihnen und dem Fräulein Adieu sagen. Erik hat eine Flasche 33 Jahre alten Whisky aus dem schottischen Hochland. Was sagen Sie, meine Herrschaften? Das ist sehr freundlich, Sturmbannführer. Erik, der 33er und frische Gläser. Wir wollen ja nicht, dass Sie den 33er hier mit Ihrem Gesöfter verseuchen. Wie viele Gläser? 5. Für mich nicht. Ich mag Scotch, Scotch mag mich nicht. Ich auch nicht, ich bleib beim Shampoos. 3 Gläser. Bueno, no se ve mal, no sé por qué, se ha quitado un poco la imagen, pero bueno, os pongo el clip, ya lo siento, os pido disculpas, no lo veis mucho, pero bueno, si hubierais visto bien la imagen, ya si estaban, bueno, hay tensión, ¿no? Porque están en guerra, hay tensión, pero están pidiendo bebidas, uno dice que son 5 bebidas, otro dice que uno quiere, que otro sí que quiere como champán, ¿no? Y el que es el espía, os voy a pasar a la siguiente, esta es la imagen importante, ¿vale? Al pedirlo hace ese gesto, ¿no? Y el capitán de las SS, ¿no? El malo de la película, inmediatamente cambia esa cara de sorna y risa que tenía, se queda totalmente quieto y está un buen rato quieto, ¿vale? Es un momento álgido de la película de Tarantino, ¿no? Fijaros que este gesto, en el caso de, claro, se supone que es alemán, si le oís hablar alemán no podríais, ¿no? O se supone que esa es la idea de la película, distinguir oralmente que esta persona pues no es alemán realmente. Pero ese gesto le delata porque él hace, ¿no? Este gesto con los 3 dedos y en Alemania es así, a ver si lo veis, así, ¿vale? Y eso es, pues bueno, toda la parte de la película, ¿no? O lo mismo, es una anécdota, pero un gesto, ¿sí? Puede delatar muchas de las cosas que decimos, incluso aunque pensemos que hablemos bien, entre comillas, ¿no? Eso de bien, que también es complicado, nos puede delatar. Y para conocer bien una lengua tenemos que tener todo el sistema oral integrado, pero también, y esa es también un poco la parte importante, ¿no? También la parte multimodal. Bueno, vamos con más. Aquí os traigo tres clips. Y pone adivina adivinanza porque vais a ver a esta persona, Kit Miyakita, que es un colaborador del proyecto nuestro, y va a hacer una serie de gestos. Él es, como veis, es japonés. Entonces, bueno, lo importante os voy a enseñar los 3, un par de veces cada uno, y la idea es que adivinéis, a ver si podéis adivinar qué significa el gesto que está haciendo. ¿Sí? Tenéis que dejar libre vuestra imaginación, aunque bueno, como partíamos de que los gestos son universales, deberíamos de entender, ¿no? lo que dice. Os voy a poner los clips. ¿Sí? Pongo otra vez. ¿Vale? Si queréis poner en el chat, este clip significa tal. Voy con el siguiente. Número 2. ¿Vale? El número 3. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa el primero? El que hacía así. ¿Alguna? A ver, ya lo... parece un saludo. Vale, vamos a decir el primero. El tercero para mí es que huele algo, el que hacía así, que es bueno. Vale. Bien. Este de así, que es bueno, como el este, ¿no? Nos recuerda un poco al ok o que está bien, como un ok, exacto. Luego el que ha hecho con el dedo, yo no lo sé. Sí, el que ha hecho con el dedo, un 1,
Sí, además, como, ¿no? Eso que habéis hecho es un priming que se llama, ¿no? Os he enseñado números y empezando con el meñique y ahora os pongo eso, un 1. Muy bien. La peineta, está bien, ¿no? El del meñique podría ser 1 o estar delgado, ¿no? Está muy delgadito, ¿vale? Perfecto. Y el último, ya habéis dicho lo de que huele mal, ¿no? ¿Alguna otra cosa? El 3, que nos hemos quedado sin pasta. Rápido, sí. Vale, dar paso, que te vayas. Bueno, podría ser un montón de cosas. Fijaros que pase corriendo para decir que no. Vale, no, vale, cierro el chat. Bueno, ¿qué ocurre? Fijaros que lo que hemos estado haciendo es lo que, si trabajásemos con aspectos metafóricos, sería la competencia metafórica, ¿no? Es una manera de adivinar, ¿no? Por analogía, que eso es una de las capacidades cognitivas que tenemos, cuál es la motivación que subyace a estos casos. Fijaros que para poder adivinar estáis basándolo en vuestro conocimiento enciclopédico, que en este caso tiene que ver como hablantes, pues la mayoría de vosotros de español. Bueno, ya os imaginaréis, ¿no? Hay que ser muy avispado para pensar que obviamente si os he traído, a ver, espera, que clico ahí. Si os he traído, ¿no? Estos ejemplos es porque no tiene absolutamente nada que ver y son bastante complicados de adivinar, ¿no? El primero, y también quiero que os fijéis que hay movimientos, hacéis así, no vale, es con el movimiento, es dinero. El segundo es novia. De hecho, si veis algunas películas japonesas, cuando dicen pues un buen partido, una chica o el novio, tal, hacen así. Y este que tenéis así no es oler, que sería lo que podríamos pasar de uff, qué mal huele, aunque fijaros que no hace nada con la parte de las cejas, ¿no? De uff, así. Eso es que no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Y hay que moverlo muy rápido, si no tampoco vale. Entonces, bueno, con estos ejemplos es un poco destruir, ¿no? ese segundo mito de que los gestos son universales. No, los gestos no son necesariamente universales. No quiere decir que haya un grado de coincidencia o que cuando uno hace este gesto, pues ahora, ¿no? El dedo pólice, pues sea que está bien. Pues como las palabras, igual que he dicho ok o digo internet, las palabras también van de una lengua a otra y al final se vuelven casi universales porque las usamos desde diferentes perspectivas, pero no son necesariamente universales, igual que ocurre con las propias palabras. Vamos con el tercer mito, que es la parte esa de ambiguo, ¿no? Que necesitamos el contexto, porque si no, pues nada, las palabras no, pero en el contexto sí. Y os pongo también más cosas. Bueno, os voy a poner 3 palabras y una imagen, ¿sí? Y me gustaría que pensarais mentalmente, imaginaos que viene una persona y que le tenéis que explicar qué significa alto, ¿sí? ¿Queréis alguno escribir una definición en el chat? Luego lo miro. Pero bueno, ¿cómo le explicaríais qué es alto? O si queréis mejor, ¿qué es alto para vosotros? Bueno, la siguiente palabra es vela. ¿Qué es lo que os ha venido a la cabeza cuando he dicho vela? ¿Queréis dibujarlo? También podéis. Y ya veo respuestas. Y la última palabra es buen tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es buen tiempo? Vale. Y ya veo muchas respuestas, luego las miro. Y la imagen, que quiero que me digáis que qué significa, es esta, el gesto. En este caso. Vale, doy un momento al chat, que veo que hay un montón de respuestas. Vale, a ver. Para decir que no, subir los brazos, social. La vela del barco. Ah, muy bien, barco. Cumpleaños, 2 velas totalmente diferentes. Verano, sol, eso se imagina que es de buen tiempo, ¿no? Sol, sol, sol. Una sonrisa. Vela con llama. Playa, playa. Victoria, que será el gesto, ¿no? de Churchill. La primera, algo de gran largura. Victoria, 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 triunfo, victoria, 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 ganar. Vale. Algo para alumbrar, sería lo de la vela, buen tiempo, sol. La tercera, sol, buen tiempo. A ver, aquí hay una. Alto, de altura. Vela, vela aromática, buen tiempo, despejado, el gesto vital. Vale, bueno. Fijaos que estáis siendo bastante ambiguos, porque los que habéis respondido que alto es altura, ¿y qué es altura? ¿Sí? Ahora os voy a hacer más reflexiones, pero voy a empezar por atrás, voy a empezar por el gesto,
habéis dicho todos que es Victoria, sobre todo si conocéis esta imagen que es muy, muy, muy típica, muy, ¿no? Muy conocida de Churchill. Además, ya tenemos el contexto, por lo tanto sabéis que la Segunda, ¿no?, Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero, tengo que clicar. Fijaos que Victoria se puede interpretar, si queréis, a ver, ahí, se puede interpretar, ¿no? Ya tenéis a Lennon, por lo tanto esa Victoria ya no es tan Victoria, sino paz y amor, ¿no?, de la época hippie. Si tenéis este clip, que es de la lengua de signos española, eso es un 2, pero hay más, ¿no? Ahora lo de hacerse un selfie y ponerse así, y si sabéis un poco la historia de dónde viene, pues ya veis que es algo como muy, ¿no?, primero asiático-japonés y ahora pues, los morritos y la mano así, ¿no? Característico también de otra generación y un contexto, ¿no? Este más millennial, si queréis, o de millennial para más jóvenes, ¿no? Y también, fijaos, que tenéis aquí una mano de Churchill con la mano al revés. Si no nos fijásemos en estos gestos, ya sabéis que esto, si vais a un pub, no sé, anglo, y le hacéis 2 cervezas, ¿no?, al camarero, pues a lo mejor os hace la peineta a él, pero os echa del bar. Es decir, aquí veis que hay diferentes significados. Por lo tanto, lo primero de todo, el significado no es el único, es polisémico. Hay gestos que son polisémicos y van cambiando a lo largo del tiempo según quién lo dice, el contexto. Pero fijaros que esto no es nada raro en el lenguaje. De hecho, las palabras son las mismas, tienen los mismos procesos, ¿no?, de convencionalización y de cambio a lo largo del tiempo. Os he preguntado por estos 3 casos. Y claro, habéis respondido todos muy rápido, muy bien. Y fijaros que la pregunta o la respuesta es, pues bueno, depende. Alto es altura, pero ¿alto qué es? ¿Cuánto mide una persona alta? Pues dependiendo del contexto en el que estéis, porque no sé, depende si es un niño, si es un hombre, si es una mujer, depende si estáis hablando de un continente a otro, ¿no? Sabéis que hay diferencias de alturas de una época u otra. Hoy en día tendemos a ser todos muchos más altos, ¿no?, que hace que nuestros ancestros, precisamente porque tenemos una mejor, ¿no?, alimentación y vida, o sin iros tan lejos. Alto, pues para mí, si yo mido 1,65, alto será una persona de 1,80, pero si soy pigmeo y mido 1,20, 1,50, que para nosotros es bajo, sería alto. Es decir, que todo eso es muy relativo, igual que lo del buen tiempo. Habéis hecho todo sol, ¿no? Y sol y buen tiempo, que se suele decir. Pero buen tiempo, sol, ¿cuánto? ¿50, 40 grados? No sé, me estoy imaginando, es siempre buena época para ir a Mérida y estar en el Teatro Romano, pero al sol 45 grados, a lo mejor hay sol, pero eso no es bueno. O si estáis en invierno, no sé, subir a 12 grados, pues a lo mejor es buen tiempo. Es decir, que también esa parte de bueno es relativo, no solamente pues con el momento en el que estamos y también, por supuesto, con la persona. A mí a lo mejor me gusta mucho el calor y 20 grados es poquito, pero si venís como yo del norte, 20 grados es ideal. No quiero ni más ni menos, 22 máximo, pero no mucho más, ¿no? Entonces, ya veis que también los significados, no solamente es que sean polisémicos, como en el caso de Vela, que es el siguiente, y ha sido interesante ver que estaban las dos posibilidades. No es que podamos designar, ¿no?, diferentes realidades con una misma palabra, sino que además, fijaros que en la vela, aunque esta que tenéis aquí seguramente sea la prototípica, la que ha dicho la vela aromática, posiblemente no sea tan delgadita, sea más gordita, ¿no? O si estáis en un cumpleaños, pues tenga rayitas. Es decir, que todo, de alguna manera, no es no ambiguo. De hecho, el contexto no es algo también accesorio, sino que depende, ¿no?, para poder entresacar ese significado que parece que tenemos la impresión de que es tan estable. Fijaros que palabras como alto o bueno, no sé si estáis aprendiendo una segunda lengua o miráis, ¿no?, en los niños cómo van adquiriendo las palabras. Son palabras muy normales, muy prototípicas de 1 a 1, es decir, que no son nada complicadas. Sin embargo, tienen un grado muy alto de ambigüedad y por lo tanto necesitamos ese conocimiento enciclopédico para poder interpretarlas y el contexto inmediato, ¿no?, de a quién se refiere. Entonces, bueno, con esto ya imagináis que el mito de la ambigüedad, de que los gestos son ambiguos, pues no. Los gestos o cualquier otro recurso multimodal no es más ambiguo o simplemente contextual, ¿no?, que lo que puedan ser las palabras. De hecho, todas son. Vale.
El cuarto mito, ¿no? Es esta parte de que es algo accesorio al lenguaje, es decir, que no necesitamos, ¿no? Esta parte multimodal para poder comprenderlo. Y os voy a traer, este es un experimento y sí que me gustaría que escribierais en el chat, en cuanto os diga lo que es la tarea, bueno, ¿qué escucháis? ¿Vale? Vais a ver que son 3 series de sonidos, se repiten, y tenéis que decirme simplemente qué dice. Son sílabas, no penséis que es casa o mesa o algo de eso, no. Son simplemente sílabas, pues qué es lo que dice, ¿vale? Vamos allá. A ver. Vale, entonces quedan 3 series, 2 repetidas. La cuestión es, ¿dice lo mismo? ¿No? ¿Es la misma sílaba o son diferentes? Vale, veo muchas respuestas. Escucha papá, marca un ritmo, papá con P, PA, 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 parece un claxon. Sí, PA, 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 papá, papá. ¿Vale? Bueno, eso quiere decir, y ahora es la otra pregunta que os digo. Entonces es un único sonido repetido todo el rato, ¿no? Morse, sí, parece. Sí, es un único sonido. Aquí ponen que puede ser PA o BA. Bueno, 2 sonidos, es diferente. Bueno, esto si estuviéramos, o estuviera, ¿no? Así enfrente, ¿no? Y pues haríamos, ¿no? Levantad la mano. ¿Cuántos pensáis que es un sonido? ¿Cuántos pensáis que no? Bueno, la cuestión está, diferentes, a la A veces es corta, a veces es larga. Vale, bueno, vale, aquí tenéis ahora, es el mismo señor que estaba diciendo, y vais a ver, el sonido es el mismo, que habéis escuchado, pero ahora lo vais a ver diciendo. Baba, baba, baba. 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 Vale, entonces la pregunta, ¿es único sonido? ¿Son 2? Son 3. A ver qué me decís. Si os habéis fijado en la boca, son 3. Son 3. Pero eso lo sabéis porque lo estáis viendo al mismo tiempo que lo estáis... a ver, déjame que cambie. Aquí está, ¿vale? Esa es un poco es un efecto, se llama el efecto McGurk, es bastante antiguo, se descubrió a finales de los 60, además de forma casual, y eran en el laboratorio, estaban 2 investigadores, uno de ellos McGurk, que da el nombre, ¿no?, a este efecto, y estaban trabajando con niños, es decir, estaban transcribiendo interacciones con niños y eran cosas que los niños tenían que repetir y que hacer, y ellos tenían que transcribir, pero estaban transcribiendo solamente con el audio. Y se dieron cuenta que de los estímulos que habían preparado, a pesar de que eran distintos, al escucharlo no veían ninguna distinción, ¿no? Y publicaron un texto que es icónico, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que es que pues, los sonidos también se ven, ¿no? Es un aporte importante. Desde entonces sabemos, y esto es uno de los grandes, no sé, de las grandes pruebas, que el lenguaje no solamente es una cuestión oral, también es visual, porque en el momento en el que lo estáis viendo no sabéis lo que hacéis. De hecho, últimamente con la mascarilla, una parte importante de la poca comprensión había que a veces era porque no solamente porque no veíamos la expresión facial, sino porque no veíamos la boca. O estas cosas que a veces pasan, ¿no?, que son muy virales, de ¿aquí qué dice? ¿A o B? Pues muchas veces es porque no estamos viendo la articulación, ¿no? Y ya veis que si hacéis una B vais a cerrar los labios, o una P vais a cerrar los labios, en la segunda hace más da, así, y en la tercera es una labio dental que es una exagerándolo yo un poco, ¿vale? Entonces, ese sería que el lenguaje también es visual, no solamente auditivo.
Bueno, vamos a escuchar más. Y aquí simplemente vais a ver unos vídeos, los voy a poner, que son 2 clips muy chiquitinas y simplemente los tenéis que ver, sin nada más. Entonces el tomate va subiendo una cuesta hasta arriba del todo. Vale, lo pongo otra vez. Entonces el tomate va subiendo una cuesta hasta arriba del todo. Vale, ese sería uno. Y aquí va otro. La cuestión, ¿eh? Es algo que tiene que ver con el intervalo. El hecho de que te pregunten tu interpretación inmediatamente hace que Sí, lo pongo otra vez. Esto es un clip ahí sacado de contexto, pero bueno. La cuestión, ¿eh? Es algo que tiene que ver con el intervalo. El hecho de que te pregunten tu interpretación inmediatamente hace que Vale, bueno, no sé si habéis estado atentos, pero ¿sabríais responder cómo subía el tomate por la cuesta? A ver en el chat. Sí, sí, veo que estáis atentos. A ver, saltando, rodando, ¿vale? Antes ponían este efecto que flipas y la verdad es que este tipo de experimentos son curiosos. Rodando, dando vueltas, escaleras, rodando hacia arriba, rodando, rodando, escalando, ¿vale? Habéis estado atentos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Va otra, la siguiente pregunta. Dando vueltas. Lo que habéis dicho cualquiera de ellas va. ¿Vale? En esta, ¿cuál era el tamaño del intervalo? Pequeño, 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 pequeño. Vale, perfecto, ¿no? Era pequeño, ¿sí? Vale, entonces, a ver, cuando pongo el chat no me deja pasar la vez, ¿no? Pequeño. Bien, entonces, ¿de dónde habéis sacado esa información? Porque fijaros que oralmente no lo ha dicho. En el caso del segundo vídeo, el pequeño lo estaba haciendo con el gesto de las manos y en el primer caso era dando vueltas a la vez que decía, pues, ¿no? Hasta por la cuesta. Es decir, fijaros, lo importante de esto es que, primero de todo, es tan importante la parte gestual como la parte oral, porque sin la parte gestual no habríamos tenido toda esta información. Aquí, como estamos hablando ya de multimodalidad desde el principio, posiblemente ya estáis imaginando, bueno, os habéis fijado en el gesto y ahí ya venía el pequeño o el rodando. Pero hay mucha serie, ¿no? Muchas baterías de experimentos en los cuales, sin decir obviamente nada a los informantes, ¿no? A los sujetos experimentales, se les va pasando diferentes vídeos como he hecho yo con vosotros, ¿no? Controlados, etcétera, etcétera. Y al final se les pregunta, pues, ¿no? ¿Qué decía? ¿Qué tal? ¿Cómo era el intervalo? ¿Cómo ha subido el tomate? Y lo mismo que habéis hecho vosotros, pues dando vueltas o pequeño. Claro, la cuestión viene, ¿dónde venía eso escrito? Pues en lo que ha dicho, no. Realmente es información que no estamos procesándolo de manera separada, ¿no? Es decir, mira, ahora hace el gesto y este me está diciendo que sube, está rodando y ahora oralmente me está diciendo solamente que es por la cuesta. Es una información que suele ir integrada. Otra manera diferente y un área bastante importante de estudio es cómo se integra, qué información va, ¿no? De una a otra, cómo se coordina, cómo se hace a la vez o antes. Pero lo importante para nosotros, sin entrar en más detalles, es que tiene que ver y no es algo que simplemente lo podáis sacar, sino que sin esa información que está codificada en el gesto no es accesoria, no es para dar más información, sino que es la información principal, en este caso para extraer lo que yo os he preguntado. Así que bueno, no son accesorios del lenguaje, los gestos o cualquier otro recurso multimodal no son accesorios, sino que son parte integral del lenguaje, al igual que las palabras. De hecho, y esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero para que veáis que hay bastante investigación al respecto, facilitan la comprensión. Hay bastantes experimentos, especialmente en otras áreas, no simplemente del lenguaje, sino, por ejemplo, para enseñanza de matemáticas. Y este es un caso, ¿no? con niños para cómo hacen, ¿no? Esas sumas que son transitivas, que da igual la agrupación, si se les enseña, ¿no? Poniendo las agrupaciones, es 2 más 9 y luego eso, lo pasas más 4, lo aprenden mucho mejor que simplemente si tienen que aprenderse, ¿no? 2 más 4 más 9. Hay bastante investigación al respecto, no solamente en el aprendizaje, ¿no? de matemáticas, sino en otras áreas.
Además también, aunque tengan también, ¿no?, sistemas neuronales, si quieres por así decirlo, diferentes, obviamente una información es visual y la otra es auditiva, pero también comparten ciertos aspectos en el cerebro, ¿no?, de ciertas áreas que se procesan de manera similar cuando estamos escuchando y cuando estamos viendo. Cuidado que no son exactamente iguales todas, pero una parte sí es compartida en aspectos sobre todo de comprensión y de producción. Y desde luego, desde bebés, desde que nacemos, antes de empezar ni siquiera a emitir ¿no?, esas primeras palabras, lo tenéis aquí, ¿no?, en el mes 11 más o menos, en el 11º mes, antes de eso ya mostramos, ¿no?, intencionalidad a través de seguimiento con la mirada y sobre todo gestos de señalar, que son uno de los primeros que aparecen. ¿Es lenguaje o no? Desde luego es lenguaje y se comunica así. Por eso muchas veces cuando hacemos esos test de cuántas palabras se saben, ¿no?, lo van adquiriendo, es un poco, y hay varios estudios al respecto, es un poco engañoso porque la palabra no solamente es oral y el conocimiento que tienen los niños no solamente es oral, a lo mejor no saben producirlo oralmente, pero desde luego sí que comprenderlo. Por lo tanto, actualmente toda esta rama, ¿no?, de investigación de la adquisición de primeras lenguas tiene sí o sí que incorporar la parte gestual. Bueno, y aquí tenéis, si habéis tenido bebés o habéis estado cerca, en el primer año de vida no solamente tienen deícticos, que sería el propio señalamiento, ¿no?, pero también para pedir, esa es la parte, ¿no?, intencional, o para que luego, ¿no?, en este caso des el biberón, o te muestran algo, fijaros que ahí ponen 9 meses, y luego otro tipo de gestos que son los que están más convencionalizados, lo haremos en un momento, como el de hacer ok y este tipo de casos, que sería, ¿no?, el decir adiós y el mencionar el número 1, pues lo típico, ¿no?, ¿cuántos años son hace? ¿Vale? Entonces, eso también es importante, no tenemos aquí tiempo, ya de hecho ya voy bastante, son 7, bastante justilla de tiempo, igual me paso 5 minutillos así, ¿vale? Y bueno, por supuestísimo, qué decir tiene que pensar que las lenguas son exclusivamente orales, esto sí que es un error y una falacia. Yo no soy mucho de dar impresiones blanco-negras, es decir, me gustan más las cosas difusas, pero desde luego si elimináis toda la parte visual, cinética, las lenguas de signos donde quedan, ¿no? Y aquí os estaba diciendo en este signo es hablar, ¿vale? Bueno, el mito extra, ¿no?, este bonus, es algo, bueno, yo creo que es un poco la conclusión, ¿no? Y es que no solamente es comunicación, esta parte multimodal, la gestualidad, la entonación, los sistemas que vamos a ver a continuación, aunque por supuesto es importante. Y esto es algo que me imagino que todos conoceréis, ¿no?, esta nueva, ¿no?, manera de pedir socorro de una manera gestual, este signo. Desde luego que la comunicación es importante, pero también en la cognición, como habéis visto en algunos de estos ejemplos. Así que, bueno, por eso el lenguaje, y aquí viene esa lucha casi personal mía, no sé si es una cruzada, de dejar de llamarlo no verbal. Lo primero es porque todo aquello que se describe con el negativo de otro parece que es menos, ¿no? Es como si dijerais, vosotros sois todos los no lingüistas. Bueno, pues no lingüistas no significa que el mundo no sea solamente de lingüistas o que los lingüistas sean más importantes, ¿no? O las mujeres somos las no hombres. Pues no, porque hay muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces, fijaros que no es que haya un bloque verbal y un bloque no verbal, es que dentro de ese bloque no verbal hay un montón de otros sistemas. Por lo tanto, ya es bastante poco equitativo. Y desde luego también porque el lenguaje no tiene que escoger entre un aspecto u otro. De hecho es, y esa es un poco, ¿no?, la idea, multimodal. Y esa es un poco la palabra que actualmente trabajéis en cognición, trabajéis en comunicación, deberíamos de utilizarlo, ¿no?, porque refleja el decir no verbal siempre que es algo secundario. Eliminemos esa negatividad que no hace falta, ¿no?, sobre todo si con la palabra multimodal podemos englobar todos esos aspectos de manera equitativa, ¿sí? Bueno, en la segunda parte de la charla, ya veis que voy un poco justita, voy a ir explicando, y lo voy a hacer breve, ¿vale? No os preocupéis, igual me paso, ya os he dicho un poquitín, pero no mucho. De estos sistemas multimodales, los primeros que hemos ido introduciendo al principio y que ya he ido mencionando, y sobre todo lo importante de todos estos sistemas es daros a conocer en qué consisten
qué relación tienen con el lenguaje y con las lenguas. Y la parte más importante es que no tienen por qué ser todas igual de importantes en todas las lenguas o en todas las culturas, pero que aspectos lingüísticos los tienen, ¿vale? Aunque igual en nuestra cultura no sean tan importantes, en otras posiblemente sí. Si estamos hablando de lenguaje, el lenguaje no es particular de una lengua, ni una lengua es mejor que otra, todas son importantes y desde luego la universalidad hay cosas que son universales, podrían ser, como pues no sé, nuestro cuerpo y todo cómo funciona, ¿no? La parte neuronal, si queréis, de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, pero la parte social y cultural es tan importante, ¿no? Como la parte biológica. De hecho, hoy en día, aunque todavía ¿no? hay pues, ramas, si queréis, de conocimiento que se dedican más a una parte más biológica y una más sociocultural, el lenguaje se sabe que es un fenómeno biocultural y por lo tanto no podemos separarlo, ¿no? Incluso en la propia evolución, ¿no? del lenguaje, los genes no solamente han mutado, no es algo biológico, sino que han mutado para adaptarse al entorno. Entonces tenemos, ¿no? que abrir un poco la mente al respecto. Entonces, bueno, vamos allá con los sistemas multimodales, para que algunas de estas palabras ya sepamos un poco en qué consisten. Y bueno, aquí tenéis una definición que es bastante general, pero lo importante, hay algunas características que son importantes, que hay varios tipos de modalidades, quizás las más conocidas sean la visual y la auditiva, y las más estudiadas, por lo menos en Europa o en el mundo occidental. Y ambas, ¿no? y todas estas modalidades, pues son intrínsecas al lenguaje humano y tienen que ver con la propia estructura lingüística, es decir, con las palabras, palabras gestuales o palabras, estructuras, construcciones, que es una palabra más englobadora, pero también con la propia arquitectura cognitiva y neuronal, como habéis visto. Vale, entonces, bueno, vamos a pensar, y aquí voy a ir más rápido, pero hola. ¿Cómo diríais, o qué significa, mejor dicho, la palabra hola? Supongo, y no voy a mirar, voy a pasar de vuestras respuestas para ir un poquito más rápido, supongo que todos decís que es un saludo, pero voy a poner unos audios para que penséis un poco en qué significa el hola. Hola. Esto soy yo grabándome a mí misma, ¿eh? Otro más. Hola. 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 Bueno, ya veis que, aunque no sea muy buena actriz, la palabra es la misma, pero aquí le estamos añadiendo toda esa parte de prosodia y pasa de ser un saludo normal y corriente a ser un poco, ¿no? de miedo o no sé, algo así. O si lo hacéis en bajitos, porque ya inmediatamente estoy diciendo, oye, te saludo, pero cuidado que no puedo hablar. Estoy, yo qué sé, en una biblioteca. O entráis en un sitio, vais a una conversación por teléfono y hola, hola, ¿estáis ahí? Fijaros que toda esa información no viene por la parte, ¿no? de la palabra en sí, sino que viene por la prosodia que le pongáis, ¿no? Y un poco esto es, así a grandes rasgos, lo que significan los sistemas vocales, es decir, todo aquello, también llamados paralingüísticos, pero yo evito, ya os he dicho, ese tipo de palabra, todos aquellos elementos que tengan que ver con el manejo del sonido, ¿vale? En algunos casos lo podemos modular, como hemos hecho aquí. En otros casos la voz no la podemos cambiar porque es nuestra propia, está basada en nuestras propias características, pues algunas cosas nos gustan más que otras, ¿no? Pero también aparte de esas modulaciones del sonido, el suspirar, el carraspear, ese tipo de casos que muchas veces son interjecciones y se separan. Esas son cosas no que están ahí en los márgenes del lenguaje. Fijaros que en el momento en los que los incluís en la comunicación ya pasan a tener un significado bastante importante, a veces mucho más que una palabra. O no sé, como profesora si yo a clase y carraspeo o me quedo en silencio, ya veis que lo normal es muy cortito, son unos segundos, pero si dura más que eso ya es significativo, ya tiene significado, ¿vale? Eso serían los sistemas vocales, he dicho que voy a ir un poco rápido. Más cosas. Ahora, ¿cómo diríais hola, pero sin voz, es decir, gestualmente? Supongo que muchos de vosotros haríais así.
¿vale? Esa es un poco, de hecho, en el emoji, en el emoticono, ¿no? Es esto y las rayitas estas es el movimiento, ¿no? Pues si hacéis así, no es lo mismo que hacer así. También tenéis que tener en cuenta que como las palabras tienen sonidos, fonemas, ¿no? y estructuras, también los gestos tienen sus propias morfologías, ¿no? Bueno, el sistema kinésico tiene que ver un poco con la gestualidad. Son los elementos kinésicos que forman o codifican la expresividad de forma deliberada. Aquí la palabra clave de la gestualidad es que es deliberado, entre otras cosas, ¿vale? Porque un tic también es un movimiento gestual, pero no es deliberado. En cuanto a los gestos, y aquí tenéis esta, no voy a explicar obviamente toda esta diapositiva. El único objetivo es que veáis que cuando se habla de gestos pensamos que todos son exactamente iguales, ¿no? Y el problema es que no son todos iguales. De hecho, hay diferentes criterios, ¿no? Si van o no, contexto oral, si lo necesitan o no. Si están más o menos convencionalizados, es decir, si en una lengua en concreto esos elementos tienen un significado que es estable, ¿no? Que sería también otra de las propiedades que tenéis. Entonces, según estos rasgos, o si es más espontáneo, ¿no? o si lo hemos hecho conscientemente, según estas características, son 4, hay más, pero esas son las 4 más importantes, podemos tener diferentes tipos de gestos, ¿no? Y algunos, cuanto más convencionalizado, sin ninguna necesidad de texto oral, cuanto más estable sea el significado y más deliberado se haga, más cerca está lo que se llama un signo lingüístico. Y el caso es extremo, por así decirlo, serían las lenguas de signos. En un emblema, como lo de Victoria, donde es casi una palabra gestual, también estos elementos son muy importantes, o sea, son muy altos, ¿no? Porque casi no necesitamos. Pero el resto de los otros gestos son también más espontáneos, y hay que pensar que no haya diferencias entre ellos, ¿no? De hecho, es lo que os traigo aquí. Hemos visto algunos de ellos, los hemos visto, es que dependiendo de qué significan, cómo se articulan y qué representan y otros aspectos, pues podemos tener desde los emblemas hasta el icónico que representa, ¿no? de forma fehaciente un movimiento físico, el deíctico, o ahí salgo yo el rítmico, que es los beats que se llaman, ¿no? Son el marcar, por así decirlo, esto es importante, ¿no? sería esa parte, o los metafóricos, ¿no? Aquí dice, pues unos dicen una cosa y otros dicen otra. Fijaros que estas manos están representando dos opiniones diferentes. También es importante no solamente que hay diferentes tipos de gestos, sino que no tienen por qué representarte de la misma manera. Igual que la palabra árbol, en español se dice árbol y no sé, en inglés es tree, pues también los gestos pueden cambiar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los beats podemos hacerlo, ¿no? con las dos manos, podemos hacerlo con las cejas, podemos inclinarnos, como he hecho yo a veces en el ordenador, e incluso, y esto también es importante, dependiendo del lugar donde estemos, un gesto deíctico, que parece que siempre lo hacemos con el índice, puede cambiar y pueden utilizar otro órgano, por así decirlo, como elemento deíctico, ¿no? Ahí tenéis este gesto así, en el arándico, que es una lengua australiana, o un movimiento de nariz en Yupno, que es una lengua de Papúa Nueva Guinea, o en Ebe, que es una lengua africana, en la que ya veis que hace un gesto raro, marca con la derecha, porque en esa cultura la izquierda es tabú, no se puede hacer. Y a pesar de que para nosotros es bastante más complicado, en esa lengua prefieren hacerlo así por no usar la mano izquierda, ¿vale? Entonces, eso es un poco la parte de la gestualidad. Bueno, más. Son y 20, 19, 5 minutillos lo veis también, ¿no? Bueno, sabía yo que iba a durar un poquito más, pero bueno. Vamos con otro sistema. Y aquí os voy a presentar 3 imágenes y con números, y tenéis que decir cuál de esas imágenes pensáis que representa a 2 personas que son amigas. Por lo menos muy conocidas. Esta, la 1, la 2 o la 3. Voy a abrir el chat un segundo. Son amigas. La 1, 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 la 1. ¿Vale? La 1, ¿sí? ¿Pero por qué? Posiblemente la respuesta que estéis escribiendo es porque está más cerca, ¿vale? Sin necesidad de ver lo que están diciendo, igual se están diciendo de todo, no sabemos oralmente qué es. El hecho de que estén cerca, relativamente cerca, eso nos da que pensar a nosotros, por lo menos en nuestra cultura, que eso es que tiene una relación más íntima.
Lo que tenéis ahí es un cuadro de Hall, ya veis que es de hace bastante tiempo, donde lo que representa es que en este caso es una cultura occidental y es importante tenerlo en cuenta, que no todas son iguales. Hay diferentes distancias según la relación social que tenemos con esa persona, ¿no? Si es una relación más íntima o personal hay menos distancia y si es en un espacio público pues sería mayor. Es importante, y este es un estudio más reciente, y ya veis aquí hay un montón, ¿no?, de culturas donde se ha visto, ¿no?, estas tres distancias que necesariamente no coinciden, más o menos están en el espectro, pero no son exactamente iguales. Por lo tanto, también pensar que uno se acerca más o menos no es algo universal. De hecho, también algo que se mide, y esta sería la imagen que tenéis aquí, en este caso, el hecho de no solamente es una distancia social en el plano horizontal, sino también en el plano vertical, especialmente en sociedades que son piramidales, es decir, que tenemos siempre a la persona, ¿no?, más importante o que más manda, con más poder, más control en la parte superior, ¿no? Y ese es un concepto de Hofstede, y lo que tenéis ahí son números, ¿no?, de lo que llamáis la distancia del poder, que es, si queréis, la aceptación, ¿sí?, por parte de los menos poderosos, ¿no?, de la gente de a pie, vamos a decirlo así, en esos países en las que aceptan esas distribuciones del poder, ¿no? Entonces, que no es equitativo. Y es que en España se acepta bastante bien. En lugares como en Austria, no. Y ya paséis a China, ¿no?, y donde también soportan mejor el que haya estas diferencias, ¿no?, de poder entre unos y otros. Ahí también tenéis la página y podéis trastear no solamente con la distancia del poder de ustedes, sino con otros elementos. Bueno, esto, aunque parezca que no es importante, también tiene un reflejo en la parte oral, ¿no? Y en español, una de las maneras que tenemos de reflejar estas distancias es con el uso del usted, tú o el vos. Lo pongo así porque depende mucho de quién, de cómo, de dónde y de cuándo, ¿sí? Y otro caso típico pues es el de japonés, donde tienen un sistema extremadamente complicado para nuestra mentalidad europea, ¿no?, del Keigo, que es el sistema honorífico que se compone no solamente de maneras de tratamiento, sino también de lo que se llamarían elementos cinéticos, ¿no?, de el hacer la reverencia, ¿vale? Bueno, otra más. Bueno, ya vamos terminando, de verdad. Quedamos después de cenar. ¿A qué hora quedaríamos? Si me contestáis en el chat, mientras yo miro, ¿ves?, la puntualidad no es muy fuerte. ¿A qué hora quedaríais si es después de cenar? Depende del país ya, pues sobre las 10, las 11, las 10, 10 y media, vale, más o menos aquí sería, ¿no?, esa hora, pero efectivamente, depende del país y depende de muchas circunstancias, pero lo importante es que unas palabras que se supone que no son ambiguas, porque hemos dicho que no son ambiguas, reflejan o se tienen que interpretar gracias a lo que se llama el sistema cronémico, ¿no?, que entre otras cosas lo que hace es la organización temporal, ¿vale? Entonces, aquí se suelen hacer dos distinciones, ¿no?, entre sociedades que se llaman monocrónicas y policrónicas, ¿no? Las primeras son mucho más rígidas con el manejo del tiempo y suelen llegar más puntualmente, por así decirlo, mientras que en las polícronas el tiempo no es un recurso, es algo mucho más maleable y son más permisivas, ¿no? Son esos 5 minutos. Ahora yo me estoy pasando un poco más, ya dejo de ser tan permisiva, pero bueno, 5 minutillos arriba abajo no pasa nada, ¿no?, dependiendo, eso sí, por supuesto, del contexto. Bueno, otra más, volvemos al hola, y aquí sería, ¿no?, cómo lo saludáis. ¿Qué hacéis? No solamente verbalmente, sino qué hacéis, ¿no? Lo que veíamos antes al principio ¿no?, de los besos o de las manos, ¿no? Es ese sistema áptico, es decir, porque hay tacto, ¿sí? Esa es un poco la idea. Pero incluso estos sistemas, y aquí ya enseguida vais a adivinar por dónde voy, no valen, no son tampoco universales. Y yo creo que todos habéis estado en algún contexto, sabéis si dar 2 besos, 1, 3, ¿no? Depende un poco. Y también varía a quién les damos esos besos, dónde, cómo y a quién. Y bueno, lo mismo con ¿no?, con la parte de dar la mano, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿A quién se la doy? ¿Cómo se la doy? ¿Con qué? Porque este es el saludo tradicional, ¿no? Sería más llevéis los puños de camisa, pero también podéis chocar los 5, ¿no? Eso también sería una manera, ¿no?, áptica de saludarte. De hecho, con estas preguntas en la pandemia, y esto es algo, los que trabajamos en multimodalidad nos hemos puesto las botas, si queréis, en la pandemia,
ha habido, ¿no?, maneras, ya que no podemos hacerlo de una manera, pues vamos a seguir tocándonos, en este caso, pero con el codo, ¿no? O el Wuhan Shake ese, que lo hicieron un poco de broma en Wuhan, ¿no?, porque no había podido haber un contacto social, ¿no? Bueno, la última, ya veis que sí que se terminó, es esta pregunta, y si os pregunto yo, ¿cómo está tu nariz? ¿Qué me responderíais? ¿O qué pensáis que os estoy preguntando? Esa es la otra. ¿Cómo está tu nariz? A ver, decidme algo en el chat. Si voy leyendo otras respuestas, ¿no? Con peques a las 8. Sí. Te diría mocosa, resfriado. Sí, más o menos sería eso, ¿no? ¿Cómo está tu nariz? Pues si, no sé, te has dado un golpe o la tienes roja, si se puede oler bien, fría, sí, como tienes tu nariz, es indicativo de que está fría, ¿no? Bueno, pues para que veáis que esta multiplicidad de sistemas en otros lugares, por así decirlo, ¿no?, igual tienen más importancia con respecto al lenguaje que, por ejemplo, podríamos tener nosotros. Esta pregunta corresponde al sistema olfativo, a los olores. Yo os preguntaba al principio, ¿no?, si os fijabais en el olor de una persona, el olor es importante, ¿sí? Aunque bueno, podríais decir, es que lingüísticamente que huela mal o huela bien, pues no sé. Pero es que hay bastantes culturas, no muchas, pero bastantes, como en este caso, ¿no?, de las Islas Andamán, donde organizan todo su sistema, bueno, social y casi todo el sistema a partir de estos, del sistema olfativo, ¿no? Y preguntarte cómo está tu nariz, que es literalmente sería como preguntaros, ¿no?, cómo estáis hoy, ¿vale? Entonces, también hay que tener cuidado, esto nos queda un poco lejos a nosotros y parece que el sistema olfativo es el menos desarrollado, ¿no?, especialmente en lenguas europeas, pero en otras partes del mundo los sistemas olfativos son muy importantes y no solamente tienen muchísimas palabras para describir los olfatos, sino que organizan todas las castas, lo bueno y lo malo, a partir de los olfatos, o sea, del olor, ¿no? Y también es importante mencionar ya en el último minuto que incluso lo que para nosotros es bueno o malo, más allá de eso, ¿no?, cómo huele la otra persona, lo que a nosotros nos puede repeler, no estamos acostumbrados, en otras culturas es normal. Y más que normal, además incluso es positivo, ¿no? Y hay casos muy curiosos, ¿no?, curiosos desde la perspectiva europea siempre, claro, de los Capiski, ¿no?, en África, donde, claro, el olor a caca, a moñiga, es bueno. De hecho, la gente que huele a moñiga es buena y rica. ¿Por qué? Porque tener ganado es algo bastante importante y eso hace que el sistema, ¿no?, los que huelen sean los poderosos, por así decirlo, ¿no?, la casta buena, y los que no, los pobres que no tienen ganado, ¿no?, y no son ricos. Entonces, lo importante de esto, que para nosotros, ¿no?, en este sistema nuestro es como anecdótico, pensad que en otros sistemas no es anecdótico y es central. Y además igual cosas que para nosotros sí que son importantes, igual en otros sistemas o en otras lenguas o culturas no lo son. Así que bueno, recapitulando, espero haberos mostrado que el lenguaje es multimodal, que hay diferentes sistemas multimodales que tienen su diferente incidencia en el lenguaje y en las lenguas y por supuesto en las culturas. Y sobre todo espero que ¿no?, lo que parecía que creíais que importaba, espero que os hayáis dado cuenta de que sí, de que realmente sí importa, de que no solamente es comunicación anecdótica, sino que es comunicación real y también cognición. Para saber más tenéis ahí, luego si no quiero terminar para no alargarme un poquito más, pero mucho de lo que he dicho tenéis ahí en ese libro, en el capítulo 5, recoge un poco, ¿no?, lo que he ido diciendo hoy en la charla. También hago propaganda de Zaragoza Lingüística, que es una iniciativa de mi grupo de investigación en Zaragoza, donde está en YouTube, es un repositorio de charlas divulgativas totalmente de diferentes aspectos relacionados con el lenguaje, desde lengua española para extranjeros hasta aspectos de cognición, o esta semana, el lunes, tuvimos una de lingüística forense, por ejemplo. Y bueno, como es una iniciativa de divulgación, si queréis apoyarla, pues entrar en el YouTube y le dais a suscribirse, porque tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Y nada más. Y también, sobre todo, si tenéis alguna duda, bueno, vamos a estar en contacto, pero ahí tenéis mi correo y el Twitter, que también podéis acceder y es donde suelo colgar algunas cosas. Y bueno, solo me queda daros las gracias a todos. Perdón por no respetar el sistema cronémico, o sí, ¿no?, que somos flexibles, pero nada más. Muchas gracias a todos por aguantarme ahí 1 hora y cuarto. Gracias.
No, gracias a ti. Iraide, ha sido súper interesante. Además que se ha corriendo. pasado, que se ha hecho ¿no? muy ligero y nos ha Sí. tenido, bueno, el chat, ya ves que hemos participado todos un Sí, montón. sí, muchas gracias. Y sí, y Dejo de presentar igual. porque de verdad que ha sido muy interesante y lo has hecho muy sencillo y bueno, muchas gracias. Yo tengo aquí me quedaría contigo como 2 horas más porque he hecho un montón de anotaciones, pero bueno, voy a dar el paso a todas las personas que quieran participar. Si es el momento de activar las cámaras, el micro de quien quiera participar, si alguien tiene alguna aportación. Bueno, yo al principio, mientras que la gente se va animando, al principio le decía a Iraide que había investigado un poco antes de esta conferencia sobre la comunicación multimodal, el lenguaje multimodal, y todo lo veía como muy complicado, pero es que bueno, me parece súper sencillo, lo has explicado muy bien y de verdad, es lo que muchas veces, bueno, yo soy periodista, he estudiado mucha parte de comunicación y es verdad que lo hemos estudiado muchas veces y lo vemos en las noticias. Cuando hay un debate, hay cuántos reportajes se hacen sobre cómo se ha comportado, cómo ha movido la mano, la ropa. Bueno, al final todo el mundo analiza ese tipo de complementos de la comunicación que, bueno, ya hemos visto que no son complementos, que forman parte de la comunicación, que sin eso no sería una comunicación completa. Entonces, bueno, no sé si alguien se anima a intervenir. Lo que decías, por ejemplo, a mí siempre pongo siempre el mismo ejemplo de hace unos años de los debates, cuando empezaron los debates políticos de las elecciones, además siempre pongo el mismo ejemplo, creo que eran Rajoy y Zapatero, y hubo 2 secciones, ¿no? Y bueno, luego las votaciones, ¿no? De quién es el ganador y tal. Esas votaciones no están basadas en lo que dicen, sino en todos esos aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, el primer debate Rajoy perdió porque llevaba la chaqueta atada, y sobre todo porque uno de los gestos que hacía era todo el rato así, ¿no? Que era bastante amenazador, ¿no? Y luego en la segunda vuelta fue curioso, me imagino que la asesorarían, y ya no hacía así, sino que hacía así. El problema es que, claro, que una persona que no está entrenada en esos aspectos multimodales, pues queda un poco no natural, ¿no? Y eso también revierte. Pero sí, la ropa, los colores, todo eso también podrían entrar. Otra cosa importante es que hay que mirar cuál es el impacto en la parte lingüística, ¿no? Entonces, igual, el llevar una ropa u otra, pues no parece que sea a priori nada lingüístico, ¿no? Pero sí que influye, ¿no? Y yo no diría que es un sistema lingüístico, ni mucho menos, pero como la gestualidad o la prosodia, ¿no? Pero sí que influye porque tú ya estás preparándote, no sé, por no decir, cogiendo prejuicios, ¿no? De qué va a hacer esa persona antes de que lo haga. Sí, es como el hecho de que todos los políticos en el Congreso tienen que ir con su traje y su corbata, o tú ves a una persona que se dedica, un abogado, una abogada que siempre tiene que ir, una persona que se dedica a la banca. Bueno, ya estamos viendo cómo eso va variando y cada vez vemos más licencias en ese campo, pero sí, es verdad que era algo que estaba establecido, que bueno, tú te presentas como esto y tienes que cumplir estos cánones. Sí. Pero incluso, no sé, la docencia, ¿no? Que es un poco más mi campo, o sea, hay experimentos, ¿no? En este sentido. Mismas palabras, o sea, exactamente mismos contenidos, igual de difíciles o fáciles. Persona mayor vestida de una manera, hombre sobre todo, ¿no? Con todo el estereotipo de profesor de universidad. Persona joven, incluso hombre, ya mujer ya ni te cuento, ¿no? Con el mismo. ¿Quién es mejor profesor? El primero. ¿Quién es más serio? El primero, ¿no? Cuando realmente se han dicho lo mismo, ¿no? Y de una manera más o menos parecida, pues no debería, ¿no? Entonces es importante fijarse también, ¿no? Y eliminar. Porque también a veces, si quieres, hemos dado la versión negativa, ¿sí? Pero la visión positiva es que si conoces y manejas bien estos códigos, también tú puedes manipular al otro, ¿no? Que es un poco también la parte de la comunicación. Sí.
Mira, tenemos una pregunta, tenemos a María Ángeles que ha levantado la mano, que ahora si quiere mi compañero Rodri le puede, no sé si necesita que le dé permiso para activar, mientras que ella va activando, nos han dejado una pregunta en el chat. Patricia Barrena, que dice que está en un bar con una conexión un poco regular, pregunta lo siguiente. ¿Qué opinión te merece el entrenamiento del lenguaje multimodal a la hora de enfrentarte a varias situaciones complejas o donde te interesa conseguir un objetivo? Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, a la hora de comunicar una mala noticia a alguien, ¿es posible ese entrenamiento? De principio te diría que sí, igual que te entrenas para hablar de una manera u otra y conoces la parte oral del lenguaje, se debería de conocer la parte multimodal también. Fíjate que aunque digas muy buenas palabras, ¿no? Si imaginaos que no sé, alguien ha muerto, lo típico de paciente y médico, de hecho todo se llama comunicación intercultural, ¿no? Interprofesional, y ahora es mucho más importante que la propia palabra que se dice, ¿no? Si yo soy el médico y tengo que decir a una familiar, ¿no? Tu familiar ha muerto, aunque haga mucha parte multimodal no oral, ¿no? Tu familiar ha muerto, sigue siendo unas palabras que podrías decirlo de otra forma, ¿no? Distinta. Igual que si yo te digo, bueno, te tengo que comunicar que aunque lo sienta mucho y ya sabes que es algo que iba a pasar, nos ha dejado tu familiar. Pues si hago así, aunque no diga ha muerto, sigue siendo, no sé si agradable, ¿no? Muy serio. Entonces, yo creo que ese entrenamiento que pide, o sea, que preguntaba, debería de ser completo, ¿no? Porque si no, no está, ¿no? Yendo un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en el estudio de adquisición de segundas lenguas, se sabe que la parte propiamente dicha oral, con el tiempo se puede tener un nivel de proficiencia bastante alto, lo que nos delata y lo que es muy resiliente, ¿no? A cambiar, a modificar, es la parte gestual. Entonces, ya habéis visto la anécdota, ¿no? Del 3 que le pillan al espía, pero eso muchas veces cuando vemos, ¿no? Que algo falla, no solamente es por la palabra, es porque falla toda la parte multimodal, ¿no? O unas películas de estas de doblaje, ¿no? Cuando igual va descompensado el tiempo con la parte oral, algo nos falla, ¿no? Entonces, pues es un poco indicativo, es que son unidades y por supuesto el entrenamiento y no sé, el enseñar, ¿no? Es importante para producirlo y para comprenderlo, para las dos perspectivas, ¿no? María Ángeles, No sé si he contestado. Sí. Si me voy por las torres de Úbeda, decidme y que vuelvo a explicarlo. Iraide, todo lo que nos has explicado, que para mí, que no soy de la rama lingüística, soy arquitecta de profesión, bueno, me parece interesantísimo y me parece necesario, pero mi pregunta ahora, aplicado al protocolo que estamos desarrollando, te ríes porque claro, me gustaría saber si cómo vas a poder enfocar, ¿no? Y cómo nos vas a poder ayudar en el protocolo que está muy orientado a el trato hacia las personas y cómo nos tenemos que dirigir a ellas, a todas en general, pero también un poco por colectivos o grupos vulnerables, perspectiva de género, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Así que me parece interesante, si ya le has dado una vuelta, para que nos puedas hacer explicar algún ejemplo. Está claro que la lengua de signos ya sí la tenemos en nuestra mente, ¿no? Las personas que nos dedicamos a impulsar acciones en accesibilidad. Pero no sé si ya has podido darle una vuelta a cómo integrar toda esta experiencia que tú tienes y conocimiento en este protocolo. La respuesta rápida es no, todavía no lo sé. No sé qué voy a escribir, o sea, no sé qué voy a poner, ¿no? Lo que tengo claro es lo que no voy a poner. Entonces, y lo que me gustaría que, más allá de no sé si, como dar recetas, ¿no? Que es un poco también la idea, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Más allá de eso, que eso es la parte que todavía pues, no tengo que pensarlo, algo que dejaría muy claro es, bueno, que no hay una única manera de verlo, que todas son importantes. Ahí viene un poco también lo de la lengua de signos, ¿no? Pero ya está bastante,
menos mal, bastante avanzado el que ya no son simplemente personas que, ¿no? Como antes se decía, que no hablan, claro que hablan, pero con un sistema diferente, son sordas, no mudas, ¿no? Que esa es un poco la idea, eso ya está ahí. Pero yo creo que una de las ideas, por ejemplo, todo lo que he dicho de que esto es universal, accesorio, ambiguo y que bueno, que no pasa nada si no te das cuenta o no lo respetas, consciente o inconscientemente debería de estar ahí, ¿no? Y también la otra parte importante que creo que es que me gustaría destacar es la parte esa de consciente e inconsciente. No vale excusarse, decir, bueno, es que yo no sabía. Explicaré también un poco los sistemas que hay para, por lo menos. Y otra palabra que no la he mencionado en la charla, pero los que me conocen es como un mantra para mí, es lo que se llama la empatía lingüística, ¿no? Es decir, de ponerte en el lugar del otro. Entonces, para ti a lo mejor no es importante, no sé, respetar la distancia, llegar 5 minutos tarde, no más allá de lo que es culturalmente aceptable, pero igual a la otra persona sí. Y también en esta parte estamos trabajando, el protocolo no solamente es para personas como tú, que eso es en teoría lo fácil, ¿no? Personas que no son como tú, no porque tengan algún tipo de característica específica, sino porque sean de otro lugar. Entonces, eso también es, aunque tú de alguna manera sigas un poco, sí, ¿no? Hablando, actuando de esa manera, que sepas que la otra persona no es una falta de respeto, no te está insultando, no te está no queriendo colaborar, todas esas cosas que a veces oímos, sino que es simplemente maneras diferentes y hay que aprender, ¿no? Si estás en una, no sé, pues estás en español, tendrás que aprender qué se hace aquí, pero tú como hablante de español, ¿no? Multimodal, de español me estoy refiriendo, tendrás que ver que si la otra persona no lo hace, a lo mejor no es porque no quieras, porque no lo sabe. Y ser consciente de lo que tiene no es que hable mal, peor o no quiera, sino que tiene un sistema diferente. Pues eso sí que me gustaría. Hace poco me pasó, yo creo, no sé si que en la reunión que tuvimos, yo creo que conté la anécdota esta, ¿no? Lo de una alumna muy avispada, que estábamos hablando de todos estos aspectos y cuando llegó a lo multimodal, calculando, sí, súper importante, muy importante, igual que en la primera parte de las preguntas, ¿no? Y cuando dije, lo de los besos, ¿cómo va? Y dijo, bueno, yo soy española y doy 2, ¿no? Eso creo que lo conté en la reunión en Petit Comité, ¿no? Y claro, yo me quedé y digo, ¿cómo que eres española y das 2? Bueno, primero, no todos los españoles dan 2 y aunque los den, si estás en otro contexto, pues que se adapten porque yo doy 2. Digo, no. O sea, igual que tú no hablas en otra lengua porque sabes que no te están entendiendo, si ellos dan 1, 2 o ninguno, o un abrazo o yo qué sé, lo que hagan, tendrás que adaptarte si realmente quieres colaborar, ¿no? Y todo esto un poco se basa en esos principios de querer colaborar. Si uno no quiere colaborar, se acabó. ¿Sí? Ya, ni multimodalidad ni nada. Entonces, irá por ahí. Básicamente, las secciones que hay, o sea, de hecho me gustan, ¿no? Porque ya sé un poco más o menos. Pero borraría la mayoría de esos casos para reflejar eso, ¿no? Y luego tendré que pensar en una acción más puntual, ¿no? De estrategias para... Que eso es lo que me va a costar un poco más, porque se va de lo que yo os puedo contar más teóricamente. Pero vamos, palabras, integración, respeto, multi y tienen que estar ahí, ¿no? Pero bueno, no sé. Mira, vamos a continuar porque ya la gente se está animando. Vamos a continuar con una pregunta que han dejado en el chat. Amador, bueno, lo primero que dice es que muchas gracias por la presentación, que le ha encantado. Y en relación a los gestos, le gustaría saber la manera en que los adquirimos cuando somos pequeños, que si hay alguna teoría que los explique. Y habla de las teorías de adquisición del lenguaje, conductivismo, generativismo, y si hay algún tipo de relación entre esas teorías y la adquisición de los gestos. Bueno, a ver cómo empiezo sin... Lo primero de todo, pensar que haya una única teoría que explica la complejidad del lenguaje es falso, ¿sí? Y yo vengo de modelos más, como habéis dicho en la presentación, más funcionales cognitivistas y menos generativistas, pero no quiere decir que todo lo que digamos un modelo es así y otro no, ¿vale? Entonces, llevarlo al extremo, decir, pues mira, los generativistas dicen que nacemos y que es innato el lenguaje y eso es falso, o decir que el entorno es el que modula y a medida que vamos, ¿no?, cogiendo más input del entorno hacemos las abstracciones, que sería el modelo que yo, por lo menos en la experiencia que tengo de investigación, funciona más empíricamente sólido, pues sería un poco falso, ¿sí? Porque hay un poco de todo.
¿Qué pasa muchas veces con estos modelos? Sobre todo los más pues los generativos o los estructuralistas o los más, ¿no?, anteriores a los años 60, 80, ¿no?, que es un poco donde se ha empezado a ver más, ¿no?, que primero por lo obvio, por las lenguas de signos, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de casos? Que, por ejemplo, no consideran o no incluyen, ¿no?, dentro del lenguaje, ya ni siquiera digo de la lingüística, sino del lenguaje, la parte gestual, ¿no? Entonces, si tu base de tu modelo teórico es la sintaxis, ¿no?, es la computación esa, pues, y es todo gramática, ¿no?, morfología y sintaxis, pues poco vas a dejar pie o espacio a la parte pragmática y a la parte semántica, ¿no? Pero ya digo que eso no es así. En muchos de estos casos, donde yo creo que está más o menos el punto de unión y el punto de divergencia, el punto de unión es que definitivamente se hacen de forma natural, o sea, nadie, así como la escritura hay que aprenderla, y lo gramaticalmente correcto en una variedad normativa hay que aprenderlo en la escuela, y es un proceso bastante complicado. En el caso de la gestualidad, pues igual que cuando empezamos a balbucear o a juntar sílabas, no nos dicen ahora juntas B y A y haces va. Eso es importante. También yo creo que hay un gran consenso en pensar que antes de poder hacer oralmente, primero porque no tenemos todavía el aparato fonador colocado de manera adecuada, la parte gestual está antes, la manera no solamente de tú ejecutar con los brazos, sino la manera de ¿cómo se dice?, de verlo, ¿no?, de comprenderlo. Hasta ahí yo creo que sí. La diatriba, o sea, uno de los grandes, hay varios puntos, ¿no?, es si todo eso que es preverbal, ¿no?, preoral, ¿es lenguaje o no es lenguaje? Ahí está un poco una de los puntos de fricción en general, ¿no? ¿Por qué? Porque se basa sobre todo si está convencionalizado o no, si llega a ser un signo o si simplemente es un gesto, ¿no? Y lo mismo, tampoco puedes dar una visión general porque si yo hago esto, eso está totalmente convencionalizado y es un signo. Ahora, el que haga yo así como he hecho ahora con las cejas, ¿no?, para decir, bueno, pues no sé, ¿está convencionalizado? Pues son diferentes grados, ¿no? Entonces, las teorías que normalmente, ¿no?, se está buscando una teoría lingüística que se ocupa especialmente de la parte multimodal, considerándolo lingüístico o no lingüístico, que es un poco algo más, ¿no? Los psicólogos son más a que no es lingüístico, los lingüísticos a que es más lingüístico. No tiene que buscar, desde luego, en modelos formalistas del lenguaje, ¿no?, porque lo primero casi no lo estudian, aunque ahora lo están incorporando, ¿no? Por ejemplo, todo el laboratorio, que son de los primeros que empezaron, de Golding Meadow en Chicago, son de los primeros que empezaron. En España, por ejemplo, en Barcelona también hay un laboratorio bastante importante, ¿no?, liderado por Prieto. Y son los que, sin entrar en detalles si es, ¿no?, yo creo que los lingüistas a veces también hemos superado un poco esa distinción. Es de yo soy cognitivo y odio a muerte a los generativos y viceversa. Lo importante es el lenguaje, ¿no? Pero más que nada va por ahí. Y yo creo que negar en la actualidad, con la evidencia que tenemos, ¿no?, de que el lenguaje es un sistema multimodal, pues es un poco negar la evidencia, ¿no?, desde cómo adquieren y comunican los niños a los bebés, ¿no?, hasta el primer año de vida y más adelante, ¿no? Y bueno, las lenguas de signos, que es el caso yo, que siempre pongo como, no me puedes contestar que esto no es lenguaje. Pues, no sé si le he contestado, soy mucho de... Sí. Pero... Estoy viendo que Ángela tiene la cámara activada, no sé si Ángela quieres participar. Sí, hola, bueno, muchísimas gracias, Iraide, por tu charla, que ha sido muy interesante y para mí creo que va a ser muy práctica también. Yo me dedico a la lectura fácil y es cierto que pues ahí tenemos muy en cuenta el tema de las ambigüedades, porque sí que te das cuenta que a veces usamos pues muy a la ligereza y dando por hecho muchas cosas y que llevan a confusiones. Y creo que a lo mejor tu charla puede complementar mucho, o no sé si me podrás aconsejar, porque normalmente se enfoca mucho, ¿verdad?, a textos escritos, la lectura fácil, ¿no? Y bueno, la clave, como tú bien decías, al final es empatizar, porque ya no solo es cuando hablas con personas pues, de otro país, ¿no? Nosotros hacemos mucha distinción cuando hablas a unos colectivos y a otros, pues porque no es lo mismo hablar a una persona mayor que hablar a un niño, o hablar... Pero es verdad que hacemos mucho hincapié quizás en la palabra,
pero como tú bien dices, y también los signos de puntuación para cambiar esa entonación hace mucha diferencia en lo que estás transmitiendo y al final lo que queremos conseguir es esa comunicación efectiva, ¿no? Entonces no sé, y entiendo que con tu charla quizás a lo mejor yo no me había parado a pensar tanto en esa perspectiva, porque ya no es solo información escrita, al final hay veces pues que para muchos colectivos con esos problemas de comprensión, la comunicación oral quizás también la podemos aplicar en lectura fácil, y creo que sobre todo en esa comunicación oral entrará mucho en juego todo lo que tú has comentado, ¿no? De ya entonación, de gestos, y creo que ahí supongo que también hay que hacer diferencia de cuando hablas a unos colectivos o cuando hablas a otros. Porque bueno, yo ahora reflexionando me doy cuenta que tú no hablas igual a un niño ni le haces los mismos gestos incluso con tu cara o con que a una persona mayor, o si hablamos de personas con diversidad funcional o bueno, lo que tú hablabas, ¿no? Personas de otros países, ¿no? Pero entiendo que dentro de los propios colectivos quizá que también hay que un poco reflexionar en ese sentido de todo lo que tú has hablado de esa multimodalidad, ponerla en juego para conseguir esa comunicación efectiva. ¿Entiendo? Entonces no sé si me podrías dar algún consejo o reflexionar un poco sobre eso para, pues, al final mejorar mi trabajo, ¿no? También. Bueno, no me gusta mucho hablar y menos dar consejos de cosas en las que como mucho sea algo teórico y poco práctico, ¿vale? Entonces, más que consejos son intuiciones de cosas que te podría decir y también de estudios e incluso del lenguaje oral, ¿no? Y no solamente con colectivos de lectura fácil o por la edad, sino con diferentes, ¿no? Con colectivos que tienen algún tipo, no son neurotípicos, ¿no? También esa es la historia. Igual que ocurre con la parte escrita, vamos a decirlo así, ¿no? Que no puedes darle las mismas herramientas a diferentes colectivos, lo mismo pasaría con la parte multimodal, ¿no? Si tú estás trabajando con un colectivo que por edad tiene una percepción más limitada, posiblemente tengas que hacer o adaptarle no sé, la gestualidad a ese aspecto, ¿no? O si tú trabajas con, no sé, con diferentes grupos, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Lo diré. Ahí va. Me sale la palabra, luego lo digo, no te preocupes. Con diferentes colectivos, pues que no sé, que son mucho más potentes en la parte auditiva, pero son mucho menos potentes, ¿no? En la parte productiva, todo ese tipo de casos tienes que adaptarlo. Yo no sé mucho cómo hacéis lo de lectura fácil, ¿no? Pero sí sé, por ejemplo, con diferentes patologías, ¿no? Con afasias y con espectros no autistas, que hay un enfoque terriblemente llevado a la parte escrita, ¿sí? Y la parte escrita no es lo natural. Igual que tú con una persona que no tiene ningún tipo, ¿no? Una persona normal en el sentido de neutro, ¿no? Le hablas, me lo has dicho, ¿no? Utilizas unas palabras de una manera, pues es lo mismo. Una de las cosas que, por ejemplo, veo yo y que me sorprende mucho de cómo estamos tan supeditados y condicionados por la escritura es pensar que un punto de ortografía, o sea, un punto de admiración, o sea, un signo de puntuación, eso corresponde con lo que tú oralmente haces. O sea, los signos de puntuación son obligatorios, pero no significa que donde no sean obligatorios no se hagan esos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una coma, un punto y coma, ¿no? Para saber que tienes que pausarte más o menos tiempo. ¿Y cuántas veces no hacemos pausas donde no hay puntos de... ¿no? Sí, de hecho, la lectura fácil se basa mucho en eso. En eso, corta, ¿no? Las líneas donde tú lo haces de forma natural, donde sin darte cuenta, respirar. Exacto. Sí. Para que sea más cómodo. Si lo puedes juntar eso a la parte, ¿no? De, por ejemplo, pues de la prosodia o de, ¿no? el puntualizar. Mira, tú cuando quieres, esto es pura hablar por hablar, porque yo no sé cómo lo haría. No, pero sí es cierto que es importante también, porque nosotros nos basamos mucho en usar el lenguaje muy oral que usa el colectivo al que te diriges, pero es cierto y creo que es muy importante saber y conocer bien pues todo el lenguaje ese multimodal que tiene cada colectivo, que entiendo que es muy diferente, porque es muy diferente en las personas con diversidad funcional, por ejemplo, o con un niño. A ver, al final también creo que va muy personalizado a cada uno, o sea que cada persona expresa de una manera, ¿no? Pero sí que es cierto que pueden compartir ciertos rasgos que es importante conocerlos también para adaptarte y que esa comunicación fluya, entiendo. Yo creo que es importante, claro, no con esa diversidad, ¿no? Pero si lo pasas a diversidad lingüística de diferentes lenguas, es un poco la misma idea. Igual que tú no puedes utilizar las mismas estructuras lingüísticas en todas las lenguas del mundo porque no te va a funcionar,
sí que sabes que hay algunos aspectos que posiblemente tengan pues, un orden de palabras o unos sonidos específicos o yo qué sé, ¿no? Unas palabras para decirte. Claro, decir que eso el mismo es como pensar, ¿no? Por así decirlo a grandes rasgos, que la lengua X es la misma para todo el mundo. Pues no. Entonces, igual que tú tienes una población, ¿no?, divergente, distinta, por la razón que sea, no puedes aplicar lo mismo a todos. Y a veces nos parece que con el lenguaje es el mismo a todos, ¿no? Pues no, no lo es. Y tampoco dentro de toda esa población, ¿no? Atípica, si la quieres llamar así. No sé, a mí me gusta mucho la palabra atípico, pero es un poco la que hay a veces, Sí, diversa. ¿no? Diversa, yo creo que diversa es más así. Igual que esa diversidad, claro, esto es como lo del lenguaje verbal, o sea, no verbal y multimodal, ¿no? O sea, lenguaje no verbal es como un bloque y otro, los diversos y los no diversos, y ya está. Pero es que dentro de los no diversos hay un montón de diversidad, ¿no? Y en estos no diversos a lo mejor no tienen esa misma diversidad, pero tienen otra. El pensar que es uno y uno es algo erróneo. Entonces, yo tampoco sé tanto, pero dentro de, por ejemplo, en el espectro autista, con todas las diferencias que hay, reaccionan de maneras distintas a ciertos aspectos, por ejemplo, gestuales. Y la comprensión a veces puede ser buena, incluso mejor a la hora de utilizar algún elementos icónicos, pero igual no son tan buenos a la hora de aspectos metafóricos, ¿no? El problema es pensar que o eres no diverso, Sí, diverso y que todos los diversos son iguales, ¿no? Y enseñarles además igual, ¿no?, que a los, que a los no diversos, porque no es lo mismo, ¿vale? Y no significa, el problema a veces, muchas veces el estigma, ¿no? El pensar que porque tienes que adaptarlo a una población específica que es peor, que hablan peor y que son más, con muchísimo perdón y respeto, más tontos, ¿no? Pero eso es igual que pensar que porque tú hablas una variedad lingüística o una lengua eres más listo, mejor comunicador que otro. Pues no. Lo mismo, Entonces, exactamente. sería un poco igual. Habría que mirar lo que te dice, ¿no? Yo eso no sé tanto, ¿no? Cada una de las situaciones, ¿no?, diversas, en qué son buenos, o sea, qué no les cuesta nada y qué les cuesta mucho. Y de ahí Claro, adaptarlo potenciarlo. al recurso, ¿no? Y lo mismo, esto no es café para todos. Como hemos hablado de multimodalidad, pues todos, ¿no? A lo mejor les funciona más una cosa que otra, ¿no? Pero poco a poco. Lo importante yo creo que es incorporar esa parte de diversa, de verdad la palabra diversa, que hay muchas maneras, ¿no? Y muchos elementos que hay que tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Solo sé que no sé nada, ¿eh? Sí. La respuesta es esa. Mira, nos quedan 3 minutitos, voy a aprovechar porque tenemos aquí una pregunta también que nos han dejado por el chat. Yo seguiría una hora más porque yo tengo aquí, pero venga, Farín nos pregunta, bueno, te da las gracias por tu presentación y dice que le ha parecido muy interesante. Y la pregunta es, ¿qué sistemas multimodales empleamos en las comunicaciones digitales? ¿Crees que hay una cierta universalidad multimodal en el contexto del discurso digital? Primero de todo, digitales con vídeo, sin vídeo, por redes, ¿cómo? Porque claro. La pregunta que ha lanzado es esa. Yo sí que es verdad que tenía apuntado aquí también, porque claro, ahora nos comunicamos mucho. Bueno, esta forma de reunión antes no se hacía, la estamos haciendo ahora, estamos incorporando. Entonces también yo misma que me estoy enfrentando ahora por ejemplo, hoy he tenido que presentar esto, bueno, pues ¿cómo lo hago? Tengo que cambiar la forma. Ya, yo no estoy delante de un público que presencialmente. Tenemos otras herramientas. A la hora de comunicar, por ejemplo, en los contenidos digitales, contenidos que hacemos, hay que tener en cuenta también toda esta multimodalidad de la que estamos hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que como buenos humanos nos adaptamos a lo que es más económico, es decir, que nos cueste menos. Mira, dice que quiere decir en la comunicación que empleamos en línea en las redes sociales. Pues, se refiere a las redes sociales. Sí. ¿Cómo se incorpora? ¿Se ha cambiado universal? Bueno, pues igual que antes, cuando voy a hacer también por peteneras un poco, ¿no? Pero voy a dar una respuesta única. Cuando no teníamos, no sé, la mensajería, ¿no? Pues lo hacíamos por teléfono y adaptábamos la voz, ¿no?, al mensaje que queríamos comunicar por teléfono. Y era lo mismo aquí que en otras partes donde hubieran utilizado el teléfono. Antes era una carta, no sé. Entonces, lo que quiero decir es que el lenguaje se va a adaptar
no sé si de forma universal, pero sí de manera lo más productiva y no sé, económica posible al canal de comunicación en el que estamos. A fin de cuentas, las redes sociales es un canal de comunicación específico. En general, sabemos que hay que ser breve, conciso y poder intentar dar mucha información en poco tiempo. Si es una red social como un WhatsApp o Twitter o lo que sea, donde no nos vemos, esa parte no multimodal, pues la sustituimos, por así decirlo, por unos emoticonos y todos esos aspectos, ¿no? Universal, bueno, depende. Si ves la lista de emoticonos que hay, muchos de ellos no saben lo que significa y los usamos, ¿no?, de formas diferentes. Ese es el grado que decía antes, ¿no? Que no todo es blanco o negro, no todo es particular o todo es universal, ¿no? Pero no soy yo mucho de dar así estas recetas de si es universal. Igual es que la comunicación en otros medios, ¿no? No creo que sea lo mismo una red social, bueno, pues Facebook que Snapchat, que Instagram o, ¿no?, o que, no sé, o la utilización que yo hago, por ejemplo, de Twitter, que es mucho más académica que la que hacen grupos de, yo qué sé, de fans de música, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende del contexto y de la intención comunicativa que tenemos, ¿no?, y adaptarlo a ese medio, al medio físico, ¿no?, y también a la intención comunicativa. Supongo que me he ido otra vez. Soy buena en no decir sí o no de forma, Sí. de forma así. Pero es que soy consciente porque la diversidad en el mundo y especialmente en las lenguas es enorme. Entonces, no soy de sí, no sé. Bueno, creo que hemos llegado al final. Es la 1, habíamos dicho que la conferencia terminaba a la 1. Lo primero, bueno, muchas gracias, Iraide. Ha sido, bueno, me encanta, vamos, yo estoy encantada con la conferencia. Tengo aquí muchas cosas que te consultaré a través de otras vías, a través de Twitter o a través de correo. Me quedo con tus datos. Y bueno, pues eso le decimos a todo el mundo que ha participado, que si se ha quedado con alguna duda, pues que has compartido tus vías de contacto para que, bueno, sigamos aprendiendo un poquito más, que a todos nos viene bien comunicarnos mejor y para que todo el mundo nos entendamos. Gracias a todas las personas que han participado. Bueno, vamos a colgar esta conferencia, también la vamos a colgar y la vamos a compartir, o sea que vamos a seguir sacando provecho de ella. Lo bueno también de estas nuevas formas de comunicación es que nos permiten grabarlo y después compartirlo. Entonces, vamos a aprovecharlo. Y nada, pues un saludo. No sé si María Ángeles quieres despedirte, quieres decir algo. Pues nada, cerramos aquí. Un saludo y muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Gracias. Muchas gracias. Un placer ha sido.